el día de hoy. Esta charla de pediatría es la tercera charla de pediatría y vamos a tratar los temas que quedaron pendientes en la anterior oportunidad. Vamos a empezar con esta primera pregunta. Igual la modalidad es la misma, son preguntas, en cualquier momento pueden participar, nos podemos comunicar a través del chat, por favor, si tienen alguna duda, si tienen algo que no esté claro, lo podemos ampliar a través del chat y nos vamos comunicando. Primera pregunta dice, con respecto a pertusis, factor predictor de mortalidad. Pertusis es una enfermedad por temporadas. Nos vamos a ir dando cuenta que cada cierto tiempo, cada 4, cada 6 años, vienen olas grandes de temporadas de pertusis, tosferina, tos convulsiva son sus otros nombres que se llaman, tos en salvas, en quintas, tos quintosa, son términos que usan muchas veces, generalmente las personas mayores, ¿no? Los jóvenes ya dicen pertusis o dicen tos convulsiva, y ya se han ido perdiendo los otros términos que suelen usar las abuelitas. Entonces dice la pregunta, con respecto a pertusis, es un factor de predictor de mortalidad. Clave A, infantes menores de 2 meses. Clave B, infantes intubados por neumonía. Clave C, leucocitosis al ingreso. Clave D, neumonía al ingreso. Clave E, todas. Si desean, pueden participar con las opciones, las claves, en algún momento. En esta, aquí les he traído una diapositiva para ver. Vamos a hablar un poquito de pertusis. Vamos a hablar, esto es un par de oportunidades ha venido en los exámenes. Y quisiera que ustedes también estén informados, un recordar sobre esta enfermedad. Bordetella pertussis es un coco-bacilo gram negativo. Ojo, esto es un dato clave. A diferencia de todos los otros gérmenes de la vía respiratoria, es un coco-bacilo gram negativo, que solo ataca a humanos, no hay compartido con otros seres, con mascotas o con animales, que siempre es el temor. Muchas veces lo relacionan, el perro estaba con tos y el niño empezaba a toser, piensan que es la misma enfermedad, y eso no es así. Infecta el epitelio ciliado del tracto respiratorio. Tiene 3 fases. Esto es muy importante saber diferenciarlo. La fase catarral, la fase paroximal y una fase de convalecientes. Aquí, como lo menciono una vez más, las epidemias son de 3 a 5 años. Cada 3 a 5 años vienen ciclos. La prueba diagnósticas, tenemos cultivos, tenemos PCR, tenemos pruebas séricas simples y pruebas de seguimiento. Vamos a hablar de cada una de ellas un poquito más adelante. Aquí están las fases. En estos años, mira un estudio entre el 99 y el 2009, los picos que ha ocurrido de pertusis. Generalmente niños pequeños, en los que se puede prevenir la pertusis, vacunando a la mamá, vacunando a la gestante. Por ello es muy importante el trabajo con el servicio de ginecología. Aquí vamos a hablar un poquito sobre las pruebas. Miren, en el cultivo hemos hablado de la proteína C reactiva, de la PCR, que es la reacción en cadena de polimerasa, las pruebas séricas, solas o seriadas. Como nos damos cuenta en esta gráfica, el cultivo tiene una sensibilidad del 60% en el mejor de los casos y una especificidad del 100%. La desventaja que tiene esta prueba, la gran desventaja que tiene esta prueba, es el periodo, que demora, es muy lento. Se demora varios días para tener el resultado, y muchas veces cuando tenemos el resultado ya es muy tarde la ayuda que nos brinda esta prueba diagnóstica. ¿Por qué? Porque simplemente pertusis el tratamiento tiene que ser lo más pronto posible, como también lo vamos a ver más adelante. Mientras más temprano iniciamos el tratamiento, mientras más pronto, bajo la sospecha clínica, le damos tratamiento, nos va a ir mucho mejor que si lo damos después de 1 o 2 semanas. ¿Ya? Las pruebas séricas, ya lo vieron. La otra prueba que se usa mucho actualmente, que es la prueba más usada, es la reacción en cadena polimerasa, la PCR, que tiene una sensibilidad del 70 al 99% y una especificidad del 86 al 100%. Es una prueba rápida. Nos ayuda en hasta 4 semanas del inicio de la enfermedad. La gran ventaja es esa, de que es una prueba rápida, la podemos definir en cualquier momento, usa el ARN de la bacteria. La desventaja en nuestro medio es su costo. Todavía sigue siendo un poco caro, no está al alcance de todos los pacientes, y eso es algo que perjudica. Ya vamos a ver un poquito más sobre el tratamiento.
La pregunta 2 está referida al tratamiento. Sobre el tratamiento antibiótico en tosferina. Clave A se recomienda, en la primera pregunta la respuesta es todas. ¿Ya? Son todos factores de riesgo. Antes de continuar, y se me pase, en esta primera pregunta la respuesta es todo. El ser menor de 2 meses es un factor predictor de mortalidad. Muchas más complicaciones. ¿Cuáles son las complicaciones? La neumonía, la más común. Leucocitosis al ingreso, he visto hasta 95.000 leucocitos en ingreso en el hospital. Neumonía al ingreso, factor de mal pronóstico. Todas es la respuesta correcta, ¿ya? En esta segunda pregunta que va dirigido un poco más al tratamiento, el tratamiento antibiótico en tosferina, se recomienda, clave A, se recomienda trimetoprim sulfonitazol en menores de 2 meses. Clave B, el agente etiológico de elección, el agente de elección a cualquier edad es la eritromicina. La clave C, la dosis indicada de acitromicina es 5 miligramos kilo día de repartido cada 12 horas por 5 días. Clave D, la dosis indicada de acitromicina para menores de 6 meses es 10 miligramos kilo día en una sola dosis por 5 días. Clave E, ninguna. ¿Tienen alguna idea? ¿Tienen alguna opinión sobre esta pregunta? De repente quieren participar ustedes también. No hay ningún problema, estamos repasando, estamos recordando, nos podemos confundir. Entonces, miremos un poquito lo que es tratamiento. Miren, en el tratamiento, aquí está el régimen de tratamiento antibiótico. Vemos que la primera elección actualmente en el mundo es la acitromicina. Se puede usar en niños pequeños, tal como dice acá, infantes menores de 6 meses, 10 miligramos kilo día por 5 días. Y para niños más grandes, bueno, aquí también está indicado, en los adultos es 500. Las opciones que tenemos son claritromicina, son eritromicina y trimetoprim sulfonitazol. Ojo, contraindicado en menores de 2 meses. No se usa trimetoprim en menores de 2 meses. En los pacientes que tienen alguna alergia o que tienen alguna reacción con macrólidos, trimetoprim es una muy buena opción. ¿Ok? Es una de las pocas indicaciones que existen en nuestro país de trimetoprim sulfametosazol por la alta resistencia que hay en el Perú. Es un medicamento, más aún ahora con la pandemia, es un medicamento que se usa a libre demanda, que se estaba usando a libre demanda muchas veces, inclusive sin receta médica. Actualmente ya hay algunas restricciones, eso es muy bueno y favorece, evita la resistencia antibiótica. Ya, entonces, la respuesta correcta en esta pregunta, la respuesta correcta en esta pregunta, se recomienda trimetoprim en menores de 2 meses contraindicado. A cualquier edad es eritromicina, no es cierto. La dosis indicada 5 miligramos, no, es una sola dosis. La clave D, la dosis indicada de citromicina para menores de 6 meses es 10 miligramos kilo día, una dosis por 5 días. La respuesta correcta es la letra D. Vamos a repasar un poquito, seguimos en la parte respiratoria, ya vimos sobre pertusis. Es importante el tratamiento inicial en pertusis, no nos olvidemos que mientras más rápido iniciemos el tratamiento es lo mejor. ¿Cómo puedo sospechar yo de pertusis? Es más fácil cuando he confirmado un caso previo, o si hay un caso confirmado, toda la familia tenemos la sospecha de que esté contaminado y se da profilaxis, hay tratamiento profiláctico. Tal como lo dice aquí en el esquema, tratamiento y para profilaxis de pertusis. Y en el caso de cuando hay duda, ¿cómo puedo yo saber? Muchas veces tenemos que tener en cuenta algunas variables. ¿Qué variables? Por ejemplo, la variable contacto con adolescentes. Muchas veces llegan con el hermanito pequeño de 6, de 8, de 10 meses a la consulta con una tos que tiene 3 días, 4 días, que está en la fase catarral, como les mencioné, todavía no tiene los accesos de tos, la salva la quinta, si no está con moquito, con una tosecita, y en esos casos debemos indagar un poquito más. A veces la mamita dice, sí doctor, el hermanito que tiene 13 años está con una tos hace como 4 semanas, horrible, tose horrible. Una tos fea que no lo deja descansar, le da persistente mañana, tarde y noche. Ok, vamos a ampliar esto. Entonces, eso es algo que
incomoda muchas veces y los niños, y yo puedo sospechar de que estoy frente a una pertusis. Ya eso tenemos que saber. No se olviden que es muy importante la historia clínica. Voy a ir ampliando esto. Tercera pregunta. La tercera pregunta es, ¿cuál es el agente causal del resfrío común? El agente causal del resfrío común. Esta es una pregunta aparentemente súper sencilla, pero muchas veces se confunde. Es error en mis residentes. Siempre los residentes de primer año me gusta fastidiarlos con estas preguntas, porque aunque parezca sencilla, aunque parezca algo sin mucha trascendencia, nos damos cuenta que a veces nos confundimos. El agente causal del resfrío común, clave A, virus sincitial respiratorio, clave B, virus Coxsackie, clave C, adenovirus, clave D, parvovirus y clave E, rinovirus. ¿Desean participar? Así como lo fastidio a mi residente, ¿ustedes desean hacer partícipes? Ajá, muy bien, Giancarlo. Muy bien, Milagros. Ajá, lo tienen claro. Me gusta esa seguridad. Cuando uno lo ha revisado, lo ha estudiado, alguna vez lo ha leído, no te confundes. No hay duda, no hay temor al error. Ok, perfecto. Rinovirus es el germen causante del resfrío común. Les traje un cuadrito para recordar. Dice, el resfrío común, rinovirus, ya no hay duda. Lo tienen claro. Muy bien, los felicito a los doctores que están participando y muchas gracias por participar. Croup, tienen que sospechar, tienen que pensar, Croup, el germen más común para influenza. Esto es un recordar. Bronquiolitis, BCR, virus sincitial respiratorio. Epiglotitis, Haemophilus influenza. Yerba-angina, Coxsackie virus. Entonces, esto es algo que nos ayuda, esto es algo, un recordar, que muchas veces nos confunde. El germen más común en bronquiolitis tenemos que tener bien definido que esté en relación a esta opción. ¿No? Al BCR en el bronquiolitis, que es otra pregunta común. Ok. Y la siguiente pregunta, bueno, hablamos un poquito de resfrío común, yo sé que les va a parecer un poco chistoso hablar de resfrío común, pero hay cosas que tenemos que tenerlas claras y no confundirnos. ¿Por qué? Porque es la infección pediátrica más frecuente, lo más común que existe es justamente el a ver, un ratito, creo que hubo un problema con la... No. Les dije que es la infección pediátrica más frecuente, más común. Es una enfermedad aguda autolimitada, ojo con los datos, autolimitada. En niños menores de 5 años pueden tener hasta 8 resfríos por año y hay un 10% que pueden llegar a tener 12 resfríos por año. Eso es importante decirle al papá desde el inicio cuando son pequeños los niños. Los niños se resfrían 12 veces al año, una vez por mes. Porque si no el papá entra en angustia y piensa que su hijo es inmunosuprimido, que tiene una enfermedad escondida, que tiene algo que se le complica y por eso se resfría todos los meses, cuando en realidad es parte de la evolución del ser humano, el tener sus cuadros virales y crear sus propias defensas. Son la causa médica más frecuente de ausentismo escolar. La primera causa de ausentismo escolar en todo el mundo sigue siendo el resfrío común. Bueno, y en el caso de los adultos,
es el trabajo. Ya les dije que el rinovirus es el germen más común. Pregunta número 4, la complicación más frecuente de rinofaringitis. Un resfriado común suele complicarse. ¿Cuál es lo más frecuente? Clave A, sinusitis, clave B, bronquitis, clave C, otitis media, clave B, neumonía y clave E, ninguna. ¿Qué creen ustedes, doctores? Creo que está un poco sencillo, es un tema común, práctico. La clave C, muy bien, Giancarlo, muy bien, Pedro. Si es correcto, la otitis media aguda. Lo más común es otitis media aguda. Vamos a hablar ahora un poquito de la otitis media aguda. Bueno, aquí están en orden de importancia la otitis media, perdón, en orden de frecuencia, la sinusitis es el segundo caso, exacerbación de asma, las personas que sufren de asma. Aquí hay un error, epistasis es antes de neumonía y neumonía es la última complicación. Ya, eso para que lo tengan claro. Entonces ya saben ese dato que es muy importante, otitis media es lo más común. Tratamiento del resfrío común, aquí está resumido el tratamiento. El resfrío se cura 7 días, perdón, se cura con medicamentos en 7 días y sin medicamentos en 1 semana. ¿Qué se maneja? Se maneja síntomas. Niños chiquitos, que generalmente son los que tienen más sintomatología, que tienen más molestias. ¿Cuáles son las mayores molestias para el niño y para la mamá? La fiebre. ¿Cuál es la otra dificultad para los niños? La obstrucción nasal, la dificultad para respirar. Entonces se recomienda el Panadol, el paracetamol, que es el nombre genérico para el tratamiento de la fiebre, y el Rinovebé, bueno, los productos que existen en el mercado, el Rinovebé, Rinoclon, Azodil, que son cloruro de sodio del 9%, algunos de ellos más concentrados, como es el 3% en el caso del producto que se llama Rinoquin. Pregunta número 5, seguimos en vía respiratoria. La faringitis estreptocócica es más común en niños entre qué edades. Es común, a veces el residente dice, doctor, tengo un paciente de 9 meses con pus en la garganta. Ya uno le dice, ya, ok, ¿cuál es tu sospecha de diagnóstico? Una faringitis estreptocócica. Y uno no se va dando cuenta que a veces no tenemos las ideas bien claras. Cuando tiene las ideas bien claras, sus diagnósticos están bien dirigidos. Entonces, clave A, de 1 a 4 años será una faringitis estreptocócica, de 5 a 15 años, menores de 6 años, a cualquier edad puede dar faringitis estreptocócica. Y la última, la respuesta, la letra o la opción ninguna, la clave E. A ver, veamos un poquito sobre faringitis estreptocócica. Los predictores clínicos, 1 punto por cada condición. Miren la edad entre 5 y 15 años. La respuesta correcta entonces va a ser la letra B. Ok, Milagros, muy bien, diste una buena respuesta. No nos olvidemos, esto no es una enfermedad de los chiquitos. La faringitis estreptocócica, toda la pus en la garganta, todos los niños con pus en la garganta, ¿tienen necesariamente faringitis estreptocócica? No, hay otros gérmenes que producen exudados o puntitos de pus, como dice la mamá, en la garganta, y no necesariamente tiene que ser un estreptococo. Puedo usar otros, debo considerar otros medicamentos, perdón, otros diagnósticos, en lugar de una faringitis estreptocócica en niños pequeños. A ver, aquí veo una pregunta, dice, antihistamínico en lactantes, bueno, está contraindicado. Es una pregunta sobre resfriado, el doctor muy bien me está participando, muy bien Pedro. Dice, antihistamínicos en lactantes contraindicados. ¿A partir de qué edad? De 2 años. ¿Por qué se usan antihistamínicos para el resfrío? No se usa para el resfrío, se usa para los niños que tienen rinitis alérgica. Ojo, un paciente con rinitis alérgica que ya de base tiene mocos en el invierno y le llega un resfrío, su complicación es mayor. El antihistamínico no es para el resfriado, porque ya les dije, el resfriado mejora en 7 días sin nada. Y solo se maneja asintomáticos. ¿Cuáles son los sintomáticos? Limpiar la nariz, bajar la fiebre. No quiere comer, no va a comer, señora, 7 días porque el paciente está enfermo, está resfriado. Es una enfermedad. ¿Qué estresa a la mamá? Que no come. ¿Qué estresa a la mamá? Que le tapa la nariz. ¿Qué le estresa a la mamá? La fiebre. Los mocos como que ni van ni vienen, ¿eh? Los mocos no les fastidia mucho, la obstrucción nasal. Puede estar chorreando los mocos, la mamá está feliz, tranquila, y se le chorrean los mocos, está resfriado. O sea, no hay forma de que un resfriado no tenga moco, no tenga tos, no tenga fiebre. Eso quiere decir que está sano. Y el niño no está sano, está enfermo. ¿Ok? Entonces, continúo con respecto a faringitis estreptocócica, predictores clínicos, 1 punto por cada condición. Hay score, hay tablas. Este es uno de los scores que muchos se usan en algunas partes del mundo. Este score nos sirve para dar una ayuda diagnóstica cuando tengo duda, cuando no tengo claro el diagnóstico. Entonces dice, la edad, 5 a 15 años da 1 punto. Si tiene menos de 5 años, el estreptococo es más raro, por no decir imposible. Si es menor de 2 años, es imposible.
La estacionalidad, generalmente otoño-invierno, estamos en la temporada y a finales de, inicio de primavera en este caso. Los hallazgos clínicos, como toda faringitis, eritema, edema, exudado faringeos, que ya les dije no es patognomónico del estreptococo, muchos gérmenes lo dan. Las linfadenomegalias cervicales, anteriores y dolorosas. Esto es un dato clave. Porque muchas veces los niños con adenovirus, por ejemplo, pueden tener exudado faríngeo. Los niños pequeños con un adenovirus tienen exudado faríngeos, pero no tienen linfadenomegalias. Y el requisito para sumar un punto es linfadenomegalias cervicales anteriores dolorosas y mayor de 1 centímetro. Generalmente en el adenovirus, generalmente en la mononucleosis, que también da pus en la garganta, no hay necesariamente, no existe necesariamente el cuadro completo. ¿Ya? Entonces, ¿qué son virus? Adenovirus no da linfadenomegalias cervicales anteriores dolorosas y más de 1 centímetro, no cumple eso. Fiebre, ojo que la fiebre tiene que ser fiebre constatada. Doctor, lo sentí calientito, eso no es fiebre. Señora, hay que educarla, hay que enseñar a usar su termómetro. Ahora hay termómetros digitales, han aparecido esos termómetros tipo pistolita que uno le ponen en la frente directo y ya está el valor. Eso podríamos recomendar a las mamás. Más aún, si tengo una mamá súper obsesiva, yo le digo, tiene que comprarse un buen termómetro, señora. Termómetro de primero. Un termómetro de primera para que nos ayude y no esté sospechando si tienes, si no tienes, si no tuvo fiebre. Y ojo con este último dato. Este es clave, ¿eh? Yo siempre les digo, pucha, si yo quiero estar seguro si es un estreptococo, debe a veces ser por descarte en el Perú. Dice ausencia de síntomas asociados. O sea, no debe tener moco, no debe tener tos, no debe tener disfonía, no debe estar rosquito, no debe tener conjuntivitis o no debe tener ostomatitis. Entonces, si yo sospecho un estreptococo, una faringitis estreptocócica, a veces les pregunto al revés al reciente. Le digo, ¿tiene moco? Sí, sí tiene moco. ¿Tiene tos? Sí, sí tiene tos. Y yo voy diciendo, esto ya lo excluye de que sea un estreptococo. Probablemente sea un adenovirus, probablemente sea un BCR, cualquier germen menos estreptococo. ¿Ok? Eso es muy importante. A veces empezando al revés, porque la mamá te va contando, tiene moco, tiene tos, eso ya no es estreptococo. ¿Ok? Pregunta número 6. Dice, ¿cuál sería el patógeno más frecuente de faringoamidalitis de menores de 5 años? Adenovirus es el más común. El doctor Giancarlo me hace una pregunta, dice, germen patógeno más frecuente en faringoamidalitis purulenta. Adenovirus es el más común. Ojo que no es el único. Exudado faríngeo en niños pequeños, ya les dije, hay varias causas. En el grupo de mononucleosis hay varios. Hay varios gérmenes que pueden dar exudado. No necesariamente tiene que ser estreptococo. ¿Listo? Pregunta número 6, dice un niño de 1 año, 2 meses con dolor en oído. Vamos a hablar de otitis ahora. Dolor en el oído derecho de un día de enfermedad. En el examen físico la membrana timpánica está levemente eritematosa, algo rojita, el oído derecho, sin efusión, sin niveles hidroaéreos ni abombamiento, con una temperatura de 38,1 grados centígrados. El tratamiento adecuado es, a ver, opiniones, los doctores que están participando, clave A, antibióticos y antipiréticos, clave B, analgésico y antipirético, clave C, observación y antipirético, la clave D dice A más B, o sea, el antibiótico, el antipirético, observación, perdón, analgésico y antipiréticos, y la clave E es ninguna. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta? Hablemos un poquito de otitis media, y de ahí a los que participan en la respuesta, analizamos bien la pregunta en base a estos criterios que vamos a revisar. Otitis media, ya le dije la complicación número 1 de un resfriado. Miren, en el año 2000 hicieron estudios de costos, 5 billones de dólares por otitis. 40% de dicho gasto correspondía a niños de 1 a 3 años. Ojo con este dato, el 30% de los antibióticos prescritos en niños fueron para tratar otitis. O sea, la tercera parte, diagnosticamos otitis y le damos antibiótico en todo el mundo. Ya, eso debemos saber algunos datos importantes. La incidencia, miren, 60 a 80% de los lactantes han tenido por lo menos un episodio durante el primer año de vida. O sea, de cada 2 niños, uno por lo menos, más de uno, diría yo. Si tenemos 10, 6 a 8 niños han hecho otitis en su primer año de vida. Como muchas veces no se revisa el oído, pues nunca nos enteramos que tuvo otitis. ¿No? Miramos la garganta, escuchamos el pulmón, pero no revisamos el oído.
Entonces, parte del examen físico de los niños pequeños debe ser mirar el oído. ¿Por qué nos sirve mirar el oído? Porque uno va agarrando práctica. Estás acostumbrado a ver el blanco nacarado, estás acostumbrado a ver la membrana timpánica sin abombamientos, que cuando ves de un día a otro te das cuenta que aparece un paciente y tiene la membrana eritematosa o tiene niveles hidroaéreos, te llama la atención. La única forma de agarrar experiencia es practicando. Revisen, miren los oídos de los pacientes pediátricos. Entonces ya saben, 60-80% de los lactantes han tenido un episodio en su primer año de vida y el 80 al 90 a los 3, el 80 al 90% a los 3 años. Dicho de otra manera, casi todos los niños a los 3 años han tenido un episodio de otitis media aguda. Que si se lo diagnosticaron o no, eso es diferente. Pero los estudios dicen que un 90%, 9 de cada 10 niños han tenido otitis antes de los 3 años de edad. ¿Cuáles son los picos más comunes? Entre 6 y 24 meses es un periodo en el que hay más común las otitis, donde menos revisamos la garganta, y entre 5 y 6 años. Ojo que el niño de 5 a 6 años ya da dolor, ya da el dato, me duele, me fastidia, me incomoda, ya nos hace ese aporte. Es infrecuente en escolares, adolescentes y adultos, y es más común en los niños. Esto tiene una explicación, el conducto de Stahl termina de cerrarse aproximadamente a los 6 años de edad. Factores de riesgo, mira, la edad entre 16 y 18 meses, hemos mencionado, es un factor de riesgo el acudir a una cuna, el humo de cigarrillo, el humo de cigarro en casa, la contaminación, el uso de chupón. Los niños que usan chupón tienen más riesgo de hacer otitis media. Los niños en poblaciones en vías de desarrollo o estrato socioeconómico bajo. Historia familiar cuando los hermanitos han sufrido de otitis, inmunodeficiencias cuando tienen una enfermedad diagnosticada. Enfermedades como paladar hendido, síndrome de Down o los que tienen rinitis alérgica son mucho más propensos a hacer otitis media aguda. El factor protector, lactancia materna. ¿Ok? Entonces los niños que han recibido lactancia materna tienen más protección que aquellos que no. Cuando la mamá me pregunta a veces, doctor, ¿y en qué beneficia la leche materna? Yo siempre le digo, menos otitis, menos infecciones respiratorias altas, menos problemas digestivos, menos infecciones gastrointestinales. Entonces la mamá como que, ok, si no le doy leche, eso puede tener mi hijo. Sí, eso puede tener tu hijo. ¿Ya? Entonces un factor protector, no nos olvidemos. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Ojo con el diagnóstico. Esto sí es muy importante. Para el diagnóstico deben cumplirse algunos criterios, ¿no? Ver la orejita roja no es igual a una otitis. Les cuento como anécdota, si un paciente está llorando un buen rato, y uno mira la oreja, las dos membranas timpánicas están eritematosas. Las dos membranas timpánicas se ponen eritematosas cuando el niño llora, cuando el niño hace esfuerzo, cuando el niño puja, cuando el niño pelea. Debemos revisar la membrana timpánica en las mejores condiciones. Dice, y entonces el inicio debe ser reciente, usualmente abrupto, de signos y síntomas de inflamación del oído más efusión del oído medio. Debe cumplirse estos criterios para decir como una otitis media aguda. Abrupto, signos y síntomas de inflamación y efusión del oído medio. Vamos a ver por partes. Presencia de la efusión del oído medio está indicada por lo siguiente. Abombamiento de la membrana timpánica, limitación o ausencia de la movilidad de la membrana timpánica y los niveles hidroaéreos. Ojo, eso es efusión, es uno de los criterios. Hemos dicho efusión, inflamación y abrupto. Ese paciente que viene, me duele la oreja hace 3 meses, eso no es una otitis media aguda. Eso tiene otros diagnósticos. La otitis media aguda es característico. El paciente que llega a la emergencia a 3 de la mañana por dolor de oído, un niño a veces de 5 años, toda la noche empezó con un dolor leve, 3 de la mañana ya no aguanta llorando y llega a la emergencia con la mamá también súper angustiada. A veces el papá dice, no, hay que esperar que amanezca, pero ya el niño no aguanta por el dolor y termina en una emergencia. Eso es inicio abrupto. Hay que ver si cumple los otros dos datos, la inflamación y la efusión. Ya les dije la efusión, aquí están los criterios. Abombamiento, limitación de la movilidad y niveles hidroaéreos. Signos o síntomas de inflamación, ¿qué es el otro dato? Eritema característico de la membrana timpánica, que esté rojo, usualmente. Si está llorando, si está haciendo pujo, esfuerzo, puede estar rojo. Si tiene fiebre, 40 grados, la membrana timpánica roja. Muchas veces el residente dice, doctor, le he visto las orejas están eritematosas, es una otitis, tiene fiebre de 40. Ok, tiene fiebre de 40, baja de la fiebre y miramos las orejas. A veces bajamos la fiebre y las dos orejas están normales.
se transforma, cambia. Con fiebre es uno el paciente, sin fiebre es otro. Entonces ya vimos efusión, ahora vamos a ver inflamación, eritema de la membrana timpánica se pone roja, la otalgia característica, disconfort, muchas veces el niño pequeño no dice, el niño pequeño no te dice, me duele la oreja, pero sí está que se coge una oreja, se agarra cabezazos, se fastidia, se golpea porque le incomoda. Otalgia característica de disconfort claramente referido a los oídos, la cual interfiere o imposibilita la actividad o el sueño normal del niño, los que les ponía como ejemplo. A ver, en base a esos criterios, mire, hay formas de clasificar la sospecha, mejor dicho, de clasificar una otitis media aguda como si es confirmado, si hay duda. Y en base a eso ya vimos si cumple los tres criterios, la instalación rápida, un cuadro agudo, el niño que llega a las 3 de la mañana, signos de otitis media con efusión, veo la membrana con niveles, y está roja, bombada, como este gráfico que he puesto aquí, en el lado derecho, yo tengo que sospechar que esto está confirmado, que es una otitis media aguda. Ojo con la enfermedad no severa, o la enfermedad severa mejor, otalgia moderada o severa, y fiebre más de 39. Eso debemos tener en cuenta. Estos dan criterios de severidad, más de 39 y el que llegó llorando a la emergencia. Tratamiento, el sintomático. El tratamiento sintomático son los analgésicos. ¿Qué analgésicos usamos en el Perú? El más común es paracetamol. ¿Cuáles son mis opciones? Los AINES, ibuprofeno, diclofenaco son las opciones, que vienen presentaciones en gotas y en jarabes, que son lo más común que se usa para este caso como analgésico. Si tiene una otitis, le duele, tengo que darle analgésicos. Debo darle analgésicos, cualquiera, ya sea paracetamol, ya sea AINES. Los descongestionantes y los antihistamínicos, que es la otra pregunta, que es la otra medicamento que mucho se usa, no han demostrado ventaja, no han demostrado ninguna eficacia, mayor riesgo de efectos adversos, los antihistamínicos, los descongestionantes tienen efectos adversos, y el uso de antihistamínicos puede prolongar la duración de la efusión. No nos olvidemos estos datos, en lugar de ayudar con un antihistamínico en una otitis, lo único que estamos haciendo es empeorar. Miren, el tratamiento, esta clasificación está en función de la edad. Si es menor de 6 meses y veo en las mejores condiciones una membrana timpánica eritematosa, con o sin fiebre, todos reciben tratamiento antibiótico. Si el diagnóstico es con certeza o si hay duda. Entonces, todos los menores de 6 meses, antibiótico. De 6 meses a 2 años, que es el periodo más común de otitis, tratamiento antibiótico, quienes reciben los que tienen el diagnóstico con certeza, en los que he cumplido los 3 criterios, instalación rápida, efusión y eritema. A él le doy antibiótico. O a los casos severos, fiebre más de 39, hemos dicho, y dolor intenso. En los casos no severos hay que observar. O sea, si no cumple los criterios, no tiene ningún criterio de severidad y no completa los 3 criterios que hemos mencionado de inicio abrupto, de efusión y de inflamación, no cumple esos criterios, debemos observar. ¿Qué significa la opción de observar? Observación cuando se puede asegurar el seguimiento e instalación de terapia antimicrobiana si los síntomas empeoran. ¿Sí? En ese asterisco en la parte inferior, ahí está la aclaración. En mayores de 2 años, miren, en mayores de 2 años, reciben antibióticos solo los severos. El que tiene más de 39, el que tiene dolor intenso. Ese niño que les dije de 5 años que llega a la emergencia a las 3 de la mañana llorando, ya cumplió este criterio, el de severidad. ¿Sí? Por dolor, pero debo mirar la oreja porque puedo tener un cuerpo extraño, puedo tener otras causas, ¿no? Entonces, por eso siempre hay que examinar. Y los no severos, lo mismo, observación. Y observación que incluye analgésicos. ¿Ok? Entonces regresamos a la pregunta habiendo recibido estos pequeños datos clave y nos vamos a dar cuenta que la respuesta correcta, a ver, retomando la pregunta, dice, un niño de 1 año, 2 meses, es mayor de 6 meses, si es con certeza o tiene severidad, recibe antibióticos, es el cuadro que hemos presentado, y vamos a ver qué tiene a favor. Año, 2 meses con dolor de oído derecho de 1 día de enfermedad. En el examen físico la membrana está levemente eritematosa, criterio inflamación positivo.
Abrupto, sí, un día de enfermedad, abrupto, va cumpliendo 2 criterios. Y ojo con el tercer criterio, dice, sin niveles de fusión, niveles hidroaéreos ni abombamientos, no tiene fusión. La temperatura es de 38,1, los valores son menos de 39. El tratamiento adecuado es solamente, entonces la clave correcta va a ser observación y analgésicos. La respuesta es la letra E. ¿Ok? Observación y analgésicos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, queda. Pregunta número 7. El tratamiento de primera, entramos al tratamiento de la otitis. Tratamiento de primera línea para otitis media aguda en un paciente alérgico a la penicilina. Está quedando claro que penicilina es uno de los medicamentos de primera opción para el manejo. Pero si es alérgico, doctor, mijito, es alérgico a la amoxicilina, es alérgico a la cefalexina, te da las trabas, te pone las trabas, ¿no? Te da a veces los macróleos, te va diciendo datos que uno tiene que preguntar, porque no necesariamente la mamá a veces los recuerda, ni los relaciona al caso. Entonces, primera línea para otitis media aguda en paciente alérgico a la penicilina, ¿cuál es? Clave A dice sulfas, clave B cefalosporinas, clave C macrólidos, clave D quinolonas y clave E ninguna. A ver, doctores, ¿desean participar? Veamos un poquito el tratamiento. Primera línea de alergia a la penicilina. Los macrólidos son la primera línea. En la segunda línea están los simetropin sulfonametoxazol, les dije que es una de las últimas opciones, ¿sí? Por la resistencia que existe. Muy bien, doctor Percy, la respuesta correcta de la letra C. Macrólidos en los alérgicos la primera opción es macrólido. Pasamos a un tema diferente. Solo mencionarles que para dar al tratamiento de una otitis debemos tener en cuenta las variables. Primero el diagnóstico, si es un diagnóstico de certeza, si hay duda, si solo vamos a observar y dar analgésicos. Y cuando es de certeza debo tomar la mejor decisión del antibiótico. Los 30 días previos el paciente no debe haber recibido amoxicilina ni ninguna penicilina para poder yo iniciar un tratamiento con amoxicilina. A veces la mamá dice, doctor, le automediqué, le compré en la farmacia hace 5 días porque tenía mosquitos, amoxicilina y le he seguido dando, pero ahora le duele la oreja. Tú mira, si tiene otitis, no le puedo dar amoxicilina. ¿Qué opción tengo? Tienes la opción justamente los macróleos, la cefalosporina también está en la línea de opción. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta sobre otitis, pueden hacerla con confianza. Vamos avanzando de todas maneras con el siguiente tema, que es la sinusitis. La otra complicación les mencioné en orden de importancia, la sinusitis. La sinusitis puede diagnosticarse clínicamente en niños menores de, ojo, clínicamente, examino al paciente, yo digo, este niño tiene una sinusitis. No necesito ninguna prueba adicional. Eso tiene un tope de edad, porque hay niños en que sí voy a necesitar algunas pruebas adicionales. Veamos un poquito de sinusitis. Bueno, las opciones 2 años, 4 años, 6 años, 8 años, son opciones que estamos viendo y que si alguien desea participar, con toda confianza puede poner la respuesta. Vamos a analizar esta pregunta. Dices, clínicamente niños menores de 6 años con síntomas persistentes. Es el típico paciente. Vamos a ver cuáles son esos síntomas persistentes. Es el típico paciente que que tiene un cuadro respiratorio, que inició con moquitos, que tiene previamente tos, tiene 10 días de enfermedad, ha mejorado, la fiebre ya se fue del cuadro viral inicial, tiene 10 días de enfermedad, persiste la rinorrea, los niños grandes lo dicen claramente, el dolor y la ausencia del olfato. Muchas veces la mamá nos da el dato, doctor tiene mal aliento, dice. Ese dato es muy importante, tiene mal aliento, te está diciendo que estas secreciones ya tienen muchos días y está en estado de putrefacción y esa es la causa de la sinusitis. Entonces, hasta los 6 años clínicos, no necesitas hacer ninguna prueba. Aquí vamos a ver que algunos senos paranasales se desarrollan en el paso de los años. ¿A quién le pido imagen? A los niños mayores de 6 años, si ya debo solicitar una imagen. A los que han recibido tratamiento y han empeorado sus síntomas, a los que sospecho que se puedan estar complicando o a los que tienen síntomas severos.
Pregunta de cajón. ¿A qué edad se desarrollan los senos paranasales? Miren, clave A dice, el maxilar está presente desde el nacimiento. Esto sí, a ver qué opinan. El frontal está presente desde el nacimiento. El esfenoidal está presente desde el nacimiento. Todos están presentes en el nacimiento y ninguna. La pregunta debería ser, ¿cuál es el seno paranasal que está presente al nacimiento? Recién la estoy reanalizando. Debería poner la opción A, maxilar, frontal, esfenoidal o todas. Aquí les he traído una diapositiva en la que nos va a ayudar. Los únicos senos paranasales al nacimiento son el maxilar y el hemoidal. ¿Sí? Los únicos. Ojo, los hemoidales, miren, aquí está en el gráfico y aquí está el seno maxilar. El seno más grande, algunos datos para el humano, es el seno maxilar. El más posterior es el seno esfenoidal. El último en neumotizarse, el último en desarrollar, es el seno frontal, que termina de desarrollarse aproximadamente entre los 8 y los 10 años de edad. El seno hemoidal tiene dos componentes, el hemoidal anterior y el hemoidal posterior. El hemoidal anterior drena al meato medio y el hemoidal posterior drena al meato superior. ¿Ok? Generalidades, algunos datos claves. La sinusitis es una infección aguda de uno o más senos paranasales. El 6 al 13% de resfríos se complican con una sinusitis bacteriana. Es importante distinguir la etiología viral o la bacteriana con la importancia del uso racional de los antibióticos. Factores de riesgo, igual que el anterior, el resfrío común, el tener un resfriado es un factor de riesgo que pueda complicarse. Los niños que tienen rinitis alérgica, los que tienen obstrucción anatómica, los que tienen desviación del septum, los que tienen hipertrofia de adenoides, algunos niños que se han colocado cuerpos extraños, muchas veces he visto en la emergencia menestritas, bolitas de tecnopor, inclusive bolitas de tecnopor, que uno piensa que es un moquito y es una bolita de tecnopor. Cuando lo examina, pólipos, condicionan, predisponen a hacer sinusitis. El humo del cigarro, la fibrosis quística, las alteraciones de disquinesia ciliar y las inmunodeficiencias. Etiología, virus y bacteria, lo más común dentro de las bacterias, neumococo, Haemophilus influenza y Moraxella catarrhalis. Son los gérmenes más comunes. ¿Cuáles son los hallazgos radiológicos? Ojo en la radiografía, niveles hidroaéreos. Miren en la primera, en el lado izquierdo, se ve el nivel hidroaéreo, está marcado con una flecha de color negro en ambos senos paranasales. Opacificación completa, en la segunda radiografía que les he puesto, miren el seno paranasal derecho está marcado con unas flechas rojas. Y el engrosamiento de la mucosa mayor a 4 milímetros, eso sí nos ayuda el radiólogo. A veces nos dice senos paranasales, el seno derecho se evidencia la mucosa, engrosamiento de la mucosa de 6, de 8 milímetros, que nos hace sospechar una sinusitis. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Cuál es el tratamiento? ¿Qué evaluar antes de instaurar la terapia de tratamiento? La severidad, si es leve, moderado o severo. ¿Cómo da la severidad? Es la fiebre. El valor de fiebre suele ser mucho más alto en los casos severos, al igual que la otitis. El uso previo de antibióticos, los mismos que les dije, menos de 30 días, más de 30 días. Y la asistencia a las guarderías, que es otro factor de riesgo. Hay una pregunta, la doctora Milagro, dicen, ¿qué se diferencia Haemophilus influenza tipificable y no tipificable? Esto está en relación a las vacunas. Los niños que tienen vacuna, la vacuna de Haemophilus influenza es la tipificable, la que se ha podido identificar. Se han creado vacunas contra los tipos más comunes. Los no tipificables son generalmente los que dan sinusitis, por eso usamos ese término por acá del tipificable. Las bacterias que dan son las no tipificables. Esto en relación a que no se han puesto vacuna, ahora casi todos los niños, digo casi todos porque hay corrientes de los antivacunas acá en Lima, casi todos los niños que se han puesto, es poco probable que les dé Haemophilus influenza la tipificable porque es la vacuna. Si no tiene vacuna ese niño, yo tengo que sospechar que puede ser un Haemophilus influenza tipificable o que puede ser un neumococo si es que no hay vacuna. ¿Ok? El tratamiento sin factor de riesgo. Aquí para el tratamiento de la sinusitis sí debo clasificar si es con factor de riesgo o sin factor de riesgo. Mi diagnóstico es clínico, ya les dije, hasta los 6 años.
Doctor, mi hijito tiene moco hace 2 semanas, no mejora, mal aliento, cuando se levanta le apesta la boca, le huele feo la boca, dice la mamá, textualmente. De esa manera lo expresa. Y no está haciendo fiebre, ok, sin factor de riesgo asociado. Entonces me calmo, digo, esta es una sinusitis sin factor de riesgo, el niño tiene 4 años, sinusitis, señora. Le vamos a dar su tratamiento y vamos a ver. ¿Cuál es mi primera opción? Amoxicilina. Bueno, 45 a 90 miligramos kilo día en 2 dosis. Normalmente se recomiendan las dosis altas, 80 miligramos por kilo, lo que yo uso en forma personal. Amoxicilina con ácido clavulánico en los casos en que vea algo más. ¿Qué es algo más? Es un paciente que de base ya tiene 2 semanas y se está quejando de dolor de cabeza. ¿No? A veces no lo refieren bien, le duele un ojo, porque el seno frontal desarrolla mucho más adelante, hemos dicho. Con factor de riesgo sí o sí es amoxicilina con ácido clavulánico, dosis altas, 80-90 miligramos por kilo en 2 dosis. Cefdinir, que es una cefalosporina de tercera generación, cefuroxima de segunda, cefodoxima de tercera, perdón, Cefdinir de primera, cefuroxima de segunda, cefodoxima de tercera. Primera, segunda y tercera, y ahí están las dosis. ¿Ok? Con factor de riesgo, entonces amoxicilina, ácido clavulánico o las cefalosporinas. Sin factor de riesgo, amoxicilina solito, que sigue siendo una muy buena elección en nuestro medio, a dosis altas, no se olviden. A dosis bajas hay resistencias. Continuamos con el tratamiento. Si el niño tiene pobre tolerancia, ese bebito que vomita todo, no le gusta el jarabe, hay una dosis única de ceftriaxona. Miren, interesante, hay varios trabajos con respecto a esto. 50 miligramos kilo día intramuscular es lo recomendable para no tener que hacer uso de los abscesos venosos. Iniciar terapia oral a las siguientes 24 horas si es que se restableció la vía oral. La terapia oral se refiere a dar la tolerancia oral, ¿no? A veces los niños no toleran. ¿Cuáles son las complicaciones de la sinusitis? Esto debemos recordarlo, muchas veces no lo tenemos en cuenta, los abscesos epidurales, subdurales o cerebrales. Aquí estamos viendo un absceso, miren, a un punto de partida de una sinusitis. Aquí les he traído la imagen de un absceso. La meningitis latente, mida meningitis, que es la complicación más frecuente de la sinusitis. Y la trombosis del seno cavernoso, que es la complicación más grave. ¿No? Es la complicación más temida. Una trombosis del seno cavernoso, punto de partida de una sinusitis sin tratamiento. Aquí les traigo un caso clínico, el primer caso clínico que les estoy presentando, para analizar varias preguntas posterior, hay que leerlo y hay que prestarle atención. Dice, paciente varón de 10 meses que acude en un tiempo de enfermedad de 2 días, caracterizado por vómitos en 10 oportunidades por día y deposiciones acuosas desde hace 12 horas, un número de 12 veces. 10 vómitos, 12 diarreas. Madre lo nota somnoliento e intolerante, motivo por el que acude a la emergencia. En el examen físico el niño luce somnoliento, despierta al dolor, mucosas orales secas, signo del pliego positivo, llanto sin lágrimas, llenado capilar, mayor de 2 segundos, funciones vitales de 37 grados centígrados, 184 latidos por minuto y 26 respiraciones por minuto. Ojo, es un niño que no está en buen estado general. Según la clasificación de un paciente con enfermedad diarreica aguda, el paciente del caso 1 se encuentra clave A, deshidratado severo sin shock, clave B, deshidratado severo con shock, clave C, deshidratado moderado, clave D, shock séptico, clave E, ninguna. Esto lo vamos a analizar. Miren los datos que nos está dando. Es un luce somnoliento, despierta el dolor, mucosas orales secas. Me está diciendo, primera parte, me está diciendo estoy deshidratado. Mucosas orales secas, somnoliento, signo del pliegue positivo, llanto sin lágrimas, sigue estando deshidratado. Ojo con este dato, que hay que buscarlos, ¿no? Esos datos no nos da la mamá ni nos da el paciente. Dice, llenado capilar mayor de 2 segundos. Datos de shock. Llenado capilar mayor de 2 segundos. En los niños no influye la presión arterial, porque algunas veces me han preguntado, doctor, pero no hay de dato la presión arterial. No necesitamos datos de la presión arterial para niños pequeños. La piel reticulada, el llenado capilar mayor de 2 segundos, y una frecuencia cardíaca para los 10 meses en un niño que está en reposo, porque si tú me dices, doctor, acaba de correr hace 5 minutos, ha hecho una carreraza desde la puerta hasta acá adentro, yo diría está taquicárdico por el esfuerzo, pero un niño que está somnoliento, deshidratado, con 10 diarreas, 12 vómitos, 10 vómitos y 12 diarreas, lo más probable es que esto esté estoy frente a un niño deshidratado severo con shock. ¿Sí?
¿Por qué? ¿Cuál fue mi dato de shock? Llenado capilar más de 2 segundos y la taquicardia. Son puntos que suman para deshidratados. Vamos a hablar un poquito sobre enfermedad diarreica y deshidratación. ¿Cómo se clasifica esto? Acá están las clasificaciones. La leve, en teoría, es menos del 5% de la pérdida del peso corporal, signos incipientes o ausentes, no luce deshidratado al niño. Tú le ofreces agüita y toma su agüita. No hay signos de deshidratación. La moderada, entre 5 y 10% de pérdida de peso corporal con signos y síntomas. Claro, este sí tiene síntomas, es un deshidratado moderado. Y el deshidratado severo es el que ha perdido más del 10%. La clasificación de leve, moderado, severo está en función del peso que pierde el niño. A veces la mamá dice, doctor, la semana pasada le hice su control, pesaba 10 kilos. Hoy viene en la emergencia con todo un cuadro de gastroenterocolitis aguda, con signos de deshidratación, y dice, doctor, está pesando 9 kilos 200. Yo debo hacer una integración y decir, este niño ha perdido 800 gramos. ¿Sí? Eso debo hacerlo cuando tengo el peso. Si no tengo el peso, previo, debo ir a mis datos clínicos, como les he presentado el caso, con signos de deshidratación. Y el deshidratado severo se clasifica con shock y sin shock. ¿Por qué esta clasificación? Porque este dato clave del shock lo debo buscar. Tengo un deshidratado severo, pero no está chocado. Tiene un algo de taquicardia, tiene buen llenado capilar, está medio turuleco, como dice el doctor Herminio Hernández. Entonces, yo debo sospechar que es un deshidratado severo sin shock. Si está chocado, ¿de qué me sirve esta clasificación shock y no shock? Es para el manejo. Con shock debo poner todo paciente en estado de shock, debo poner un bolo de cloruro de sodio, que también lo vamos a ver más adelante. Parámetros evaluarse, si no tengo el peso, hemos dicho, debe volar el sensorio, si está alerta, si está irritable, letárgico, inconsciente, me va dando una idea de qué grado de deshidratación frente a qué grado de deshidratación estoy. Los ojos normal, hundidos o muy hundidos, las mucosas orales normal, seca o muy seca, la sed, en el caso de que el niño esté despierto, si no tiene mucha sed, si está sediento o ya no puede beber por su estado somnoliento. El signo del pliegue, si el signo del pliegue es ausente, no, o sea, el retorno es rápido, el signo del pliegue negativo si es lento o si es muy lento. Este es otro cuadro para que nos analicemos, ¿no? Según en este cuadro, que es un cuadro de la Organización Mundial de la Salud, nos vamos dando cuenta, mire, la observación general dice normal, alerta, ojos normales, este es el plan A, ¿no? Este es el plan A, ha clasificado los datos clínicos en el parámetro del lado izquierdo y la evaluación del grado de deshidratación, si es plan A, plan B o plan C. ¿Sí? Miren, pliego cutáneo, recuperación instantánea. En el caso del plan A normal, el niño está despierto, los ojos normales, el bebé normalmente, pero ha tenido varias diarreas, doctor, ok, pero no está deshidratado, le corresponde el plan A. ¿Qué es el plan A? El paciente no presenta signos de deshidratación, que lo vamos a analizar qué es el plan A. El plan B, mire, intranquilo, irritable, o sea, está despierto, pero intranquilo, ojos hundidos, está sediento, bebe con avidez, se recupera el signo del pliegue, recuperación lenta. El paciente presenta 2 o más signos en este parámetro, 2 o más signos, se clasifica con un grado de deshidratación leve o moderada. El paciente es posible asegurar el tratamiento, necesita plan B. Y el plan C es el paciente inconsciente, ojos hundidos, que hemos dicho que es una deshidratación severa, y aquel que hay que diferenciar si es con shock o sin shock. Y en este caso se usa el plan C. Veamos un poquito, ya está. Aquí vamos a hablar de los planes. A propósito, antes de pasar a hablar de los planes, una pregunta más. Dice pregunta 11. El tiempo para la hidratación endovenosa del paciente del caso 1, según el esquema de manejo de la Organización Mundial de la Salud, es, hace algunos años hubo cambios. Normalmente se recomendaba un manejo bien agresivo, que era en 4 horas para los plan B y que era en 3 horas para los plan C. Para los plan C sin shock eran 3 horas de manejo, que lo vamos a conversar, y para los plan B era 4 horas. Pero se vio que esto daba algunos problemas en los niños muy pequeñitos y esto se expandió. Se corrigió, actualmente este es el esquema que se maneja en todo el mundo. Miren, dice lactante menor de 12 meses, ojo, la edad menos de 12 meses, más de 12 meses.
En la primera hora, en un lactante menor de 12 meses, se debe administrar 30 miligramos por kilo, en la primera hora. Y en las siguientes 5 horas, o sea, en total son 6 horas de manejo, se administra el resto, los 70 mililitros por kilo que le corresponde. Entonces, 6 horas para los menores de 12 meses es el tiempo que le corresponde. Y para los pacientes mayores de 2 meses siguen siendo las 3 horas de manejo, que es normalmente para el manejo, en los 30 minutos, en los 30 primeros minutos, se debe administrar 30 cc por kilo y en las 2 otras horas y media se debe administrar los 70 cc por kilo que le corresponde. ¿Ok? Esto es manejo endovenoso. En los dos casos he mencionado el manejo endovenoso. Y aquí seguimos con el tratamiento de las diarreas. Dice, la solución de elección para la hidratación endovenosa en el Perú, según el Ministerio de Salud, es... ¿Con qué solución, doctora? Un chiquito deshidratado. ¿Qué le ponemos? Pregunta de cajón. Clave A, dextrosa. Clave B, cloruro. Clave C, solución de Harman. Clave D, solución polielectrolítica. Clave D, ninguna. Miren ustedes, aquí les he traído este esquema para que tengan claro. Si el paciente está en shock, hemos dicho que es cloruro de sodio, inicio. Pero acá está hablando, según el Ministerio de Salud, la solución que se usa en el Perú es la polielectrolítica. Los americanos usan la solución de Harman. Nosotros manejamos la solución polielectrolítica. Aquí les traigo el esquema del Ministerio de Salud que les he mencionado, 50-25-25 con polielectrolítica. 3 horas hemos dicho para niños mayores de 3 años, perdón, mayores de 12 meses, mayores de 1 año. Pregunta número 13, dice, en la evolución clínica del paciente del caso 1, el niño deshidratado, chocado que estamos manejando, a las 6 horas de manejo le correspondía 6 horas de manejo, el paciente ya está hidratado, despierto, pero persiste con vómitos. El residente examina al paciente y se percata que hay ausencia de ruidos hidroaéreos y aumento del diámetro abdominal. Doctor, se está poniendo panzoncito, dice la mamá. En 4 centímetros. Quiere decir que para iniciar el plan, para iniciar mi hidratación endovenosa, debo haber medido el perímetro abdominal para saber si está aumentando o no, para tener algo objetivo. Porque muchas veces decimos, me parece, creo, y entramos en dudas. Si lo hemos medido, tiene 78 de perímetro abdominal y lo mido a las 4 o a las 6 horas de manejo y tengo valores que pueden ser iguales o pueden ser mayores. Entonces la recomendación en ese sentido es tener un parámetro inicial, ¿no? Tener algo de base con que empezamos. Si no, no podemos comparar. 4 centímetros aumentó, distensión abdominal y ruidos hidroaéreos después de un caso de deshidratación severa. El trastorno hidrolítico que podría estar asociado a estos signos clínicos es clave A, hiponatremia, clave B, hipernatremia, clave C, hipocalemia, clave D, hipercalemia y clave E, ninguna. Entonces veamos cuáles son estos datos que nos hacen sospechar que estamos frente a un paciente que pueda tener, una complicación. ¿Cuál es esa complicación que suelen presentar los niños? Es la hipocalemia. ¿Sí? La hipocalemia está en relación a ausencia de ruidos hidroaéreos y adicional hay distensión abdominal. Por eso el niño sigue vomitando. Si ya hidraté a un niño, debo sospechar que tengo, y sigue vomitando el niño hidratado, debo sospechar que estoy frente a una complicación hidroelectrolítica. Y en este caso es la hipocalemia. La hiponatremia, la hipernatremia generalmente van asociadas a trastornos del sensorio. Ya lo hidraté, ya está hidratado, pero el niño sigue turuleco. Y muchas veces está en relación a lo que le brindamos previamente para hidratar. La mamá dice, le estuve dando agua. Pierde el 8% y solo se hidrata con agua. Entonces van a la hiponatremia. ¿Ok? Este segundo caso clínico, para poder responder algunas preguntas siguientes, es un lactante de 10 meses de edad que acude con un tiempo de enfermedad
de 12 horas caracterizado por rinorrea, tos en incremento, tipo perruna, ese dato es clave. La mamá muchas veces dice tos igual que mi perro, doctor. Ese dato ya está el diagnóstico muchas veces. Tipo perruna, además la madre refiere que hace 2 horas lo nota con distrés y dificultad para lactar. En el examen físico el paciente luce hidratado, es un niño que está hidratado, se relaciona bien con el examinador, tiene una frecuencia respiratoria de 64 por minuto a los 10 meses, que es alto, la frecuencia cardíaca de 128, una oximetría de pulso de 96, tirajes en 2 paquetes y respiración disminuida en ambos tiempos con estidor al llanto. ¿Frente a qué diagnóstico estoy? El diagnóstico más probable del paciente del caso clínico es clave A, dice Krupp, clave B, bronquiolitis, clave C, asma, clave D, neumonía y clave E, ninguna. Yo creo que aquí no hay mucha duda. Muy bien, Percy, muy bien, Giancarlo, Milagros, gracias por participar. Estamos frente a un Krupp. Ese dato de tos perruna, que la mamá a veces lo escucha, o una tos latosa, dice, una tos profunda, doctor, se escucha en el silencio de la noche, hasta la vecina se fastidia, debemos sospechar que estamos frente a un Krupp. Krupp, ya mencionamos en el cuadro que les traje en el resumen de los gérmenes más comunes para influenza, es el principal causante. Niños de 6 meses a 3 años, un día llegó la emergencia un chiquito como de 10 años y me decían es un Krupp. Yo le decía, pero qué raro, no puede ser un Krupp, por la edad sale del cuadro, pero tiene tos perruna, pero todas las tos perrunas no son Krupp. Eso también teníamos que sospechar. Era un niño que había estado intubado y tenía un granuloma. Y lo que pasa es que se había puesto ronco después de su intubación, tuvo un accidente, se había ido poniéndose ronco en el paso de los meses y finalmente le dio la gripe, hizo una tos perruna, pero no era un Krupp, porque tiene 10 años, pero es un niño grande, que no está en el grueso de los pacientes. ¿Sí? Y muy raro para debutar con Krupp a los 10 años. Entonces, la edad más común es 6 meses a 3 años, es una enfermedad de niños pequeños, mejor dicho. Corticoides forman parte de la terapia para todos los casos. En las diferentes presentaciones de los corticoides están demostrados. Dexa, prednisolona, prednisona. Ventajas y desventajas, el sabor, los precios, eso es una variable que siempre debemos tener en cuenta, ¿no? Por el estatus, por las condiciones económicas de cada paciente. Miren el diagnóstico diferencial, generalmente la epiglotitis, ¿no? A cualquier edad puede dar una epiglotitis. En la etiología de la epiglotitis vimos que era Haemophilus influenza, que la causa bacteriana. En el caso del Krupp hemos dicho que es para influenza. En la epiglotitis es rápido, no hay el resfriado previo. El niño empieza con esa tos fastidiosa. Infección respiratoria previa, generalmente no lo hay directo, es la epiglotis la que se infecta. La boca está abierta buscando aire, llegan como perros salivando a veces, ¿no? Con la boca abierta, tienen fiebre alta. Una sola vez he visto un caso de epiglotitis hace muchos años. La voz, no pueden hablar, están roncos. Tiene dolor para pasar, tiene babeo, lo que les mencionaba, como perritos. No hay el antecedente de tos, pero tiene la disfonía. Generalmente están sentados y tienen leucocitos elevados. Es parte del diagnóstico diferencial de un Krupp. Pregunta número 15. Una de las escalas que se podría usar para la clasificación del caso 2, o sea, para la clasificación del Krupp, ¿cuáles son? Aquí menciono unas escalas y pregunto, ¿cuál es? Dice, la escala de Birman y Pearson, la escala de Toledo, la escala de Wesley, todas o ningunas. Perfecto, doctores. Muy bien, Álvaro, gracias. Es la escala de Wesley. Sí, no nos olvidemos, hay Wesley modificado, pero es Wesley finalmente, ¿no? Ya vimos que Birman y Pinzo es para niños con distrés, para bronquiolitis, para niños con cuadros de broncoespasmo. Toledo, los criterios de Toledo se usan para tuberculosis. No nos olvidemos, así nos recordarán las opciones que nos han mandado, que nos han presentado. Aquí está la escala de Wesley modificada para valorar la Krupp. Miren, son 5 parámetros, el estridor, las retracciones, la entrada del aire, la cianosis. ¿Sí? Debemos tener en cuenta cada uno de ellos, perdón, 4 parámetros, y nos da una puntuación. Si hay cianosis en reposo, si hay entrada de aire muy disminuida, si las retracciones son graves, 3 paquetes, y si tiene estridor en reposo sin estetoscopio, es un caso severo. Aquí está el caso leve, es menor, igual a 2 puntos, moderado de 3 a 5 puntos, los severos de 6 a 11 puntos,
y el paciente que está en un paro inminente es el que tiene 12 puntos o más. ¿Ya? ¿De qué nos sirve esto? Esto es para el manejo fundamentalmente, ¿verdad? Aquí está el manejo en base a la escala de Weyler, si el ambiente es tranquilo. Debemos darle un ambiente tranquilo, de preferencia un aire húmedo, oxígeno humidificado para mantener las saturaciones mayores de 95. Evaluar a los 15 minutos, si su score es menos de 3 y le hemos dado aire, podemos darle alta si el paciente está estable. Si el score persiste más de 3, ingreso, debemos considerar la evaluación después de haberle dado la calma, la tranquilidad, porque muchas veces el niño llega llorando, llega irritable, y uno se puede confundir con la evaluación del score. Entonces es importante darle tranquilidad. Si su puntuación es más de 3, debemos usar dexametasona, puede ser bioral, intramuscular o endovenoso. Y aquí continúa el manejo, si la puntuación es más de 5, la L-epinefrina en aerosol nebulizado es una de las opciones. Si persiste con un score más de 8 es la intubación. Si el score disminuye a 5 en el caso de los manejos, uno recomienda el alta después de las 2 horas. Ojo que debe ser reevaluado con cierta persistencia mientras más grave sea el caso. ¿Correcto? Porque algunos niños no tienen buenas respuestas al manejo con corticoide oral o a las nebulizaciones con adrenalina. Entonces eso tenemos que saber que tenemos que tener una reevaluación permanente de este tipo de pacientes. Si un caso severo, muchas veces debemos poner en la sala de trauma shock para tener un monitoreo más estricto. Pregunta, caso clínico número 3, le traigo un nuevo caso y varias preguntas. Paciente mujer de 9 años de edad, sin antecedentes de importancia, que acude con un tiempo de enfermedad de 6 días, caracterizado por rinorrea, tos seca hasta el 4.º día. A partir de esa fecha presenta una tos productiva. Desde hace un día temperatura de 39,5 a 41 grados. Ojo, estuvo resfriada la primera parte. Y 4 días después, comienza a hacer fiebre. 40 grados, 41 grados. Cada 6 horas acompañado de hiporexia y malestar. El examen clínico se encuentra una paciente en buen estado, frecuencia respiratoria de 26 por minuto, satura 98, la faringe leve congestión, no hay exudados ni adenopatías cervicales, matidez en la base derecha y disminución del murmullo de aire en la base derecha del tórax con pectoriloquia áfona. ¿Cuál es el diagnóstico más común? ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Clave A, neumonía, clave B, tuberculosis, clave C, bronquitis, clave D, atelectasia y clave E, ninguna. Estamos frente a una neumonía, ¿sí? Es una historia clara de un escolar que está haciendo una neumonía bacteriana. Vamos a hablar un poquito sobre neumonía, factores de riesgo. Como en todas las enfermedades anteriores hay que analizar los factores de riesgo. Factor de riesgo, la malnutrición, la falta o inadecuada lactancia materna, el déficit de vitamina A, el bajo peso al nacer, el ser menor de 2 años, el portador nasofaríngeo de bacterias patógenas, el hacinamiento, la exposición a contaminación ambiental, el humo de cigarrillo, el humo de la biomasa, la falta de acceso a servidores de salud, la falta de acceso a centros de salud, inmunizaciones incompletas. Entonces, clínicamente ya hemos mencionado, estamos frente a una neumonía, todos los datos compatibles con una neumonía bacteriana. ¿Cuál es la prueba diagnóstica? ¿Cuál es la prueba que me va a ayudar para mi diagnóstico? La ayuda diagnóstica más útil para el paciente en este caso clínico es clave A, una tomografía, clave B, una resonancia, clave C, una fluoroscopía, clave D, una radiografía y clave E, ninguna. Empiezo mencionándole que el diagnóstico de neumonía es un diagnóstico clínico. Si yo encuentro crépitos, si yo encuentro matidez en el examen clínico y la historia tal como le hemos mencionado, es una niña de 9 años que al 4.º día de resfriado comienza con valores de fiebre muy altas, mi sospecha de neumonía es muy alta, solo con el examen clínico yo puedo concluir que estoy frente a una neumonía bacteriana. Si necesito una ayuda diagnóstica, sigue siendo la radiografía la ayuda diagnóstica, ¿no? Entonces, la sospecha diagnóstica clínica, la frecuencia respiratoria, la tos, la fiebre y los crépitos, ya hace mi diagnóstico clínico. Y la confirmación sigue siendo la radiografía.
¿Cómo diferenciar neumonías virales, neumonías bacterianas? Generalmente en los niños pequeños siempre hay esta discrepancia. En este caso del paciente, el caso clínico número 3 que les he puesto, creo que no hay mucha duda, es una neumonía bacteriana, la historia clínica típica, una niña grande que viene con esos datos. ¿Cómo podemos diferenciar la etiología viral? Atrapamiento de aire, en las radiografías, imágenes ilofugales, generalmente no hay consolidados, infiltrados discretos y mal definidos, y la ausencia del derrame pleural. En la bacteriana, al contrario, los infiltrados son bien definidos, la presencia de imagen con derrame pleural, la presencia de imagen de derrame pleural o presencia de neumatocele. Aquí les he traído un par de radiografías que quiero que las miren. Ojo, dense cuenta, esto es una neumonía viral, infiltrado, intersticial, bilateral, en ambos campos pulmonares, no hay consolidado, en la base también se ve un infiltrado, no hay un consolidado organizado, a diferencia en esta placa. Miren, se ve la imagen con un consolidado en el ápice derecho, bueno, la mitad del pulmón derecho, y con una imagen, con un velamiento total de dicho campo pulmonar. El germen más frecuente en causar la patología en el caso clínico 3, o sea, en la niña de 9 años les tengo una neumonía bacteriana, ¿quién es más común? Hemófilos, micoplasma, neumococo, BCR o adenovirus. Por descarte, adenovirus y BCR no son. ¿Sí? Vamos analizando. Y aquí les he traído un cuadrito con los gérmenes más comunes. Ojo que es importante la edad. Miren, recién nacidos son gram negativos y estafilococo aureus, los gérmenes más comunes. En lactantes, Streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza, estafilococcus aureus, clamidia, virus sincitial respiratorio y metaneumovirus son los más comunes para lactantes. En preescolares, el Streptococcus pneumoniae y hemófilos influenza. En los escolares, Streptococcus. ¿Ok? Entonces, debemos siempre considerar esa variable. Luana, ¿me traes el cargador de la batería? Perdón, disculpen ustedes. ¿Cuál es el tratamiento? Aquí he traído un cuadro para ver las opciones terapéuticas en casos de neumonía. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Generalmente, primero hay que considerar algunas variables. ¿Qué variables tener en cuenta? La primera variable es el estado clínico del paciente. ¿Qué significa eso? ¿Cómo luce mi paciente? Si tiene distrés, si tiene hipoxemia, si hay confiabilidad en el padre como para mandar a la casa, y lo vamos a manejar ambulatoriamente. O si lo voy a manejar hospitalizado, según los factores de riesgo, según el hallazgo clínico, según las complicaciones que pueda tener el paciente, es que vamos a manejar. Este para el paciente es ambulatorio, generalmente es en función de, miren, la dosis endovenosa. Perdón, para paciente hospitalizado es este cuadro. Ceftriaxona sigue siendo una muy buena opción en algunos sitios. Para los niños pequeños inclusive podemos usar ampicilina, vancomicina en el caso de resistencia o sospecha de resistencia, clindamicina en los casos en los que tengan alguna complicación agregada. Y aquí están las dosis y las opciones que recomiendan para pacientes pediátricos. ¿Quiénes se hospitalizan? La gran pregunta, porque siempre la mamá dice, doctor, ¿y lo puedo llevar a la casa? El paciente que no tiene una dificultad respiratoria importante, ojo con el dato importante, todas las neumonías tienen algo de distrés. No hay neumonía sin distrés. Yo siempre los fastidio a los residentes, les digo, vienen con referencias de diferentes centros de salud o de hospitales de menor nivel, dice diagnóstico neumonía. Un niño de 6 años con sospecha de diagnóstico de neumonía que respira 18 por minuto. Entonces eso es imposible. El primer signo clínico que se presenta en un paciente pediátrico es la taquipnia, el aumento de la frecuencia respiratoria. Si su frecuencia respiratoria está normal, tiene cualquier diagnóstico menos neumonía. Entonces, dentro de esos distrés, dentro de esa dificultad respiratoria, si no es una dificultad respiratoria severa, podría considerarlo ambulatoriamente. Quienes se hospitalizan, dificultad respiratoria importante, el aspecto tóxico, el que luce mal, el que ya le han dado tratamiento ambulatorio y ha fallado, el niño muy pequeño, el lactante pequeño,
el que tiene neumonía recurrente, el que está asociado a una enfermedad de fondo, un lupus, un síndrome nefrótico de base, ya es una neumonía, o el que está asociado a una desnutrición severa. Pregunta número 19, paciente varón de 3 años de edad con una historia de fiebre, trastorno del sensorio y vómitos. Ojo, fiebre, vómitos y trastorno del sensorio debemos sospechar siempre, debemos sospechar en una meningitis. Eso hay que ejercitarlo también. Debe preguntar, ¿está vomitando? Sí, ok. Si un paciente te dice está vomitando, debo pensar, ¿tiene trastorno del sensorio? No, no tiene trastorno del sensorio, está normal. Ok, me relajo. Vómitos, trastorno del sensorio y fiebre, sospechar en una meningitis. El resultado de la punción lumbar es 300 leucocitos a predominio de linfomononucleares, 80% de linfomononucleares. Una glucosa en 56, proteínas de 34 y una glicemia de 72. ¿No? Esto sirve para ver la respuesta, para poder comparar la respuesta en función de la glucosa sérica y la glucosa del líquido. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? La respuesta es viral. ¿Sí? Muy bien, doctor. ¿Está participando? ¿La respuesta correcta? Sí. ¿Por qué? Mire, yo siempre le digo, hay que analizar estos datos que nos están dando. Dice, la proteína es 34, el rango de proteínas normal es 40. ¿Sí? Si yo más o menos 40 a 50, según las edades. Puede ser más, en niños, en prematuros, inclusive el valor es más alto. 40 a 50 en un niño grande, 3 años, es el promedio. Si yo tengo una bacteria, sea tuberculosis o sea una bacteria X, generalmente da hiperproteirraquia. Las proteínas aumentan porque hay una gran batalla, porque hay una destrucción celular. Las proteínas son altas. Y la bacteria que necesita glucosa. La glucosa es baja. Me dejo entender, suelen ser glucosas de 10, de 15, marcadamente baja. En este caso, el paciente tiene 56 de glucosa en líquido con una sérica de 72. O sea, totalmente en rangos normales. Más de la mitad, se dice. Cuando es menos de la mitad, debemos sospechar frente a una neumonía bacteriana o tuberculosis. O sea, analizando este líquido, uno puede ir concluyendo si es una neumonía, una meningitis, perdón, viral o bacteriana. Y lo otro es la celularidad. La celularidad en las meningitis bacterianas suele ser alta y a predominio de polimorfonucleares, que es la célula encargada de defendernos de las bacterias. Los linfocitos, los linfomononucleares, es más de procesos virales. ¿Ok? Aquí les he traído un cuadro para ayudarnos un poquito, que lo revisen con tranquilidad, y aquí justo lo que les estaba diciendo, miren los valores de glucosa, de 30 a 120, en menores, en niños recién nacidos, en los niños sanos. En la meningitis bacteriana en el cuadro vemos que dice menos de la mitad y frecuentemente menos de 10. Lo que les decía, ¿no? 10, 15 de glucosa. Entonces eso me hace sospechar en que sea una bacteria. Igual a la tuberculosis, menos de la mitad del valor, cuando hacemos la relación entre sérica y líquido cefalorraquídeo, la glucosa, sale menos de la mitad o valores menos de 10. ¿Ya? Eso no se olviden. Entonces, como una ayuda diagnóstica este cuadro, pero ya les mencioné cómo es que ustedes pueden analizar un líquido sin antes, si ustedes recuerdan esos datos claves. Pregunta número 20, dice, paciente pediátrico de 8 años con dolor abdominal agudo difuso, dentro de las causas probables se encuentra excepto. ¿Quiénes dan dolor abdominal en niños? A propósito de lo que vimos en la clase anterior, hablamos un poquito, aquí les he traído para recordar. Gastroenterocolitis da dolor abdominal, sí da dolor abdominal. Intususcepción da dolor abdominal, constipación da dolor abdominal, es la causa más frecuente. Púrpura de Jenos da dolor abdominal, por supuesto que sí. Es una de las complicaciones de la púrpura de Jenos, inclusive indicación para el manejo de con corticoide en el caso de los pacientes con púrpura. La respuesta es ninguna porque decía el excepto. Todos dan dolor abdominal, ninguna es una excepción. ¿Ok? Un nuevo caso clínico, paciente mujer de 10 años con diagnóstico de epilepsia, ya está el diagnóstico,
suspende el tratamiento. Generalmente los adolescentes, los niños grandes ya no quieren tomar pastillas, o a veces la mamá lo ve también que deciden suspender el tratamiento. Ese es un caso muy común. Suspende el tratamiento anticonvulsivante las 3 últimas semanas. Acude por presentar un cuadro febril de 38 grados centígrados y episodios convulsivos de 5 minutos, de duración cada 15 minutos en 3 oportunidades, sin recuperación de la conciencia. Llega en estado positral con funciones vitales estables. Pregunta. El diagnóstico más probable del caso clínico es igual. Niña de 10 años que convulsionado 15 minutos. Convulsión febril típica, convulsión febril atípica, crisis epiléptica, estatus epiléptico y ninguno. Definiciones, miren, convulsiones por más de 30 minutos o convulsiones repetidas sin recuperación de conciencia. Es un estatus epiléptico, la convulsión puede durar 5 minutos, pero el niño no recupera la conciencia. Eso me hace sospechar que tiene descargas eléctricas, que está convulsionando sin repercusión motora. Ojo, lo que nosotros vemos es la repercusión motora. Puedo tener descargas eléctricas, puedo tener una crisis sin repercusión motora. Por eso este dato se agregó de convulsiones repetidas sin recuperación de conciencia. ¿Ok? Miren un poquito, vamos a analizar un poquito. Dice, mujer de 10 años. Entonces quiero recordarles, ya vimos la definición de estatus epilépticos, que es una convulsión febril. Generalmente dice, con respecto a la convulsión febril simple o típica, la respuesta en la pregunta número 21 es un estatus epiléptico. La respuesta que debemos analizar es, dice, con respecto a la convulsión febril simple o típica en pediatría, la convulsión es generalizada, dura menos de 15 minutos, debe ser un episodio en las 24 horas de inicio de fiebre, se presenta en niños sin patología neurológica de base. ¿Ok? Estamos haciendo el análisis de las alternativas. ¿Qué medida debería implementarse en el caso anterior? En el chiquito que convulsionó, en el niño que presentó las convulsiones. Y aquí les he traído en el caso de los estatus epilépticos, el manejo en los primeros 3 minutos, inclusive se dice, debe ser el ABC, siempre le digo yo a los residentes, el ABC, no te olvides nunca, donde estés, vía aérea, respiración y circulatoria. El monitoreo cardiovascular, si es que tengo un monitor, pongo para ver cuánto satura, qué frecuencia cardíaca, pero eso no es importante. El oxígeno sí es importante, los niños que están en estatus generalmente llegan en un grado de hipoxemia con cianosis. Y una evaluación rápida, en los 3 primeros minutos, 5 dice que el gráfico, de 5 a 10 minutos el obtener el absceso venoso, paralelo, la enfermera ya va poniendo la vía, solicitar los exámenes, hay algunas pruebas que sí tienen que ser inmediatas, una glucosa sérica con tirita, a veces si el niño es pequeño hay que sospechar hipoglicemia, a veces más estamos estresados en poner el midazolam o alguna benzodiazepina, que vamos a ver las opciones, que tomar la glucosa. Cuando a veces las convulsiones son por hipoglicemia en los niños pequeños, tomo la glucosa, tengo una glucosa en 20, digo, está en hipoglicemia, pásale un bolo de dextrosa, se acabaron las convulsiones. Entonces, el obtener el acceso venoso, en 5 a 10 minutos obtener un acceso venoso, algunos exámenes de laboratorio según la edad de cada paciente, la dextrosa en el caso de los pacientes con hipoglicemia y las benzodiazepinas. Lorazepam, diazepam y midazolam son las opciones que tenemos. En todo el mundo ahora para el manejo del estatus se recomienda midazolam. Ya no se usa diazepam, antes usábamos diazepam por mayor, ya no se usa diazepam. La primera línea de manejo ahora es midazolam, ¿por qué? Por su tiempo, por su vida media, es más corto, es más chiquito. Llegaba un chiquito en estatus, le poníamos diazepam y se quedaba dormido 6 horas. No sabíamos si era porque tenía una meningitis, si era porque estaba inconsciente de base ya, tenía algún problema, o era el efecto del medicamento. Ahora con el midazolam, que es de vida media corta, esto nos ayuda un montón. La gran ventaja del midazolam, su vida media corta para la convulsión y lo deja al niño rápido que se despierte, que se recupere para poder ser evaluado. Y la otra ventaja del midazolam, 0.3 miligramos por kilo, la otra gran ventaja es que se puede usar por cualquier vía, intranasal, intramuscular, intrarrectal, endovenoso, intratubotraqueal, o sea, nos facilita, no tengo que estar preocupando, la dosis puede ser la misma, 0.3.
La medicación la medicación indicada en el caso clínico que les he mencionado anteriormente es midazolam endovenoso, ya lo mencioné. Miren el tratamiento después de los 10 minutos. En los recién nacidos se usa fenobarbital y en la fenitoína es para los niños grandes, mayores de 1 mes. ¿Sí? Para el manejo del estatus que no cede, yo tengo que pasar 3 bolos, normalmente 3 bolos de la benzodiazepina, hasta 3 bolos de benzodiazepinas de dosis correctas, calculando bien el peso. A veces me ha pasado en la emergencia, calcula mal el peso, un aprox. Las reglas prácticas para peso, yo tengo una regla práctica, es por 3 más 3, es un aprox. Y a veces mirar, porque a veces se ven flaquitos los niños, tienen 8 años, pero no pesan los 27 kilos que deberían pesar. Entonces uno tiene que a veces corregir la dosis, corregir el peso para saber la dosis que vamos a administrar. Si son gorditos, tengo que calcular más, aumentarles. Si persiste la convulsión después de 3 bolos de benzodiazepinas, recién debo considerar fenitoína, dosis de carga 20 miligramos por kilo, y si es un niño chiquito, fenobarbital. Más de 30 minutos se puede dar un segundo bolo hasta completar 40 miligramos por kilo. Si persiste el estatus después de la segunda dosis de fenitoína o de fenobarbital, según la edad, debo considerar la intubación para manejo, para asegurar vía aérea y el manejo con el servicio de neurología pediátrica o anestesiología en el caso de que no hubiera el neurólogo. Un caso clínico más, dice, paciente varón de 8 años de edad que sufre mordedura de perro conocido y vacunado. Mordedura de perro, vamos a tratar mordedura de perro. Perro conocido y vacunado, la lesión se encuentra en la zona de la cara a nivel del pómulo y mejilla derecha. Evaluada en emergencia, es suturada totalmente la lesión. Previo lavado con abundante agua y jabón, dándole de alta con antibiótico bioral. A los 5 días retorna a la emergencia por presentar aumento de volumen y signos de flogosis en la zona de lesión. Se indica su hospitalización, inicio de tratamiento antibiótico endovenoso. ¿Cuál considera usted que fue la medida incorrecta? Clave A, iniciar antibiótico bioral. Clave B, lavado solo con jabón. Clave C, sutura de la lesión. Clave E, todas fueran incorrectas, o clave E, ninguna fue incorrecta. ¿Cuál consideran ustedes? Aquí está el gráfico. Miren, le mordió el perro, bien suturado, pero ahora con toda la flogosis y la infección. En toda esa zona. Está haciendo una celulitis con oclusión palpebral inclusive. ¿Sí? Aquí está el gráfico, aquí está la pregunta. La medida incorrecta fue la sutura total de la lesión. ¿Sí? Correcto, Álvaro. Muy bien, gracias, Álvaro, por participar. Las suturas en perro no se las lesiones en perro no se suturan, solo se afrontan. Esto es muy importante saberlo. Obviamente que este paciente estuvo en una de esas guardias en que el interno de medicina estaba en su primer día y el residente de cirugía o el interno de cirugía, no sé quién lo hizo, también estaba en sus primeros días. Las heridas de perro nunca se suturan, solo se afrontan en las zonas, en las lesiones grandes. Si la lesión es pequeña no se hace nada, solito va a cerrar. Esa fue la medida incorrecta. ¿Cuál es el germen probable causante de la infección? Esto es un poco más complicado. Estafilococo, moraxella, pasteurella, Neisseria o anaerobio. La respuesta correcta es pasteurella. En la grande miden mordeduras de perro. Este es el miedo. El resto de gérmenes, existen los antibióticos para el resto de gérmenes. Pero pasteurella es uno de los gérmenes que es sensible solo a algunos medicamentos puntuales. ¿En qué casos vacunar? Bueno, preexposición a los médicos veterinarios, personal de laboratorio, cuidadores de animales, guardias de casa, visitantes a zonas de alta endemia. El esquema de vacunación es 0, 7 y 28, es el número de días en qué momento se vacuna, un refuerzo al año y la revacunación cada 3 años. ¿Sí? Y aquí está. ¿Cuál es la conducta que se debe seguir en el caso de que el perro desea una mordedura accidental, una mordedura en la calle, en el campo? Miren, si el perro o gato, hay mordedura de perro y mordedura de gatos, si es ubicable, el animalito debe ser observado 10 días y no debe morirse por ninguna razón. En este caso, si voy a observar al animalito, si tengo al paciente bajo vigilancia, no es necesario vacunar hasta tener el resultado de la observación.
Solo si el animal presenta síntomas, debo usar inmunoglobulina primero. Si no puedo ubicar el animal y el animal no fue provocado, la vacuna debe aplicarse sí o sí. Si no ubico el animal y el animal fue provocado, puedo darme el lujo de observar. Esto es muy discutible. Ese no provocado, ese que el animal fue provocado y fue mordido por un perro desconocido, la recomendación es mejor vacunar, a pesar que acá sugiere que podemos observar. Y si el animal muere, enviar de inmediato al centro de antirrábico. La cabeza del animal es lo que se usa para poder hacer el estudio. Y se debe aplicar la inmunoglobulina más que la vacuna, si es que el animalito muere, o sea, tiene rabia, dicho de otra manera. Esquema de vacunación post-exposición en personas vacunadas con anterioridad. Bueno, esto en el caso de los que ya se han vacunado. Pregunta número 26. ¿Cuál es el tratamiento de primera elección por vía oral para el manejo del caso clínico 6? O sea, si yo tengo un paciente que sufre una mordedura de perro, ¿qué debo darle? ¿Solo amoxicilina ácido clavulánico, claritro, acitro o ninguna? En todo el mundo la recomendación actual es amoxicilina más ácido clavulánico. La clásica pregunta en la emergencia, doctor, ¿y a qué dosis? ¿Le doy a 80, 100 por kilo o le doy a 50 por kilo? ¿Qué opinan? El tratamiento, bueno, aquí está el esquema del manejo, ¿no? Amoxi con ácido clavulánico para perro, para gato, casi para todos los animalitos es amoxi con ácido clavulánico. En el hospital, bueno, vemos de todo, por serpientes, por ratas, por diferentes animalitos la mordedura, a veces mascotas que están fuera del esquema. Dentro de las complicaciones, ya, esto es el oxocelismo. Un poquito más de perro, ya saben, de la mordedura de perro. Entonces, si puedo ubicar, si el perro está vacunado, el perro del vecino, y yo tengo la seguridad, lo observo 10 días y no pongo vacuna. Si no tengo al perro, no hay forma de vigilarlo, debo vacunar, sí o sí. No tengo salvación. Centros antirrábicos, bueno, hay que averiguar dónde hay centro antirrábico en cada zona. Acá en Lima hay un centro antirrábico donde generalmente mandamos los pacientes que tienen que vacunarse. ¿Sí? Y la amoxicilina más ácido clavulánico, la dosis 50 miligramos por kilo. Los estudios de 80 a 100 miligramos por kilo solo son para vía respiratoria alta. Y en 2 dosis se da para vía respiratoria alta, con el objetivo de disminuir los volúmenes que muchas veces los niños no toleran. En el caso de mordedura de perro, es 50 por kilo, 3 veces al día, cada 8 horas. ¿Ok? Complicaciones sistémicas del oxocelismo. ¿Cuál es la complicación sistémica del oxocelismo? Eso lo vimos como un recordar: anemia, insuficiencia renal, hematuria, ictericia, y todas. Respuesta correcta es todas, ¿verdad? La hematuria y la hemoglobinuria está en todos los casos del oxocelismo cutáneo visceral. Hay 2 formas, no nos olvidemos, el cutáneo y el visceral. Las manifestaciones sistémicas se presentan dentro de las 6 primeras horas. Anemia, ictericia, compromiso del sensorio y fiebre puede haber. Es común ese dato de la fiebre, que a veces nos asusta y nos confunde, porque decimos, pero ¿dónde está cuál es la causa de la fiebre? Y la fiebre está ahí. La muerte ocurre en las primeras 48 horas, la letalidad no está relacionada con el sitio de la lesión, la extensión local, ni la época del año. No, en el caso del perro, discúlpenme que volvamos a la pregunta anterior, las palmas de las manos y la cara son lesiones mucho más peligrosas, plantas de pies, que si es en cualquier resto parte del cuerpo. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Aquí hace la aclaración que para los oxoceles esto no funciona. En cualquier parte donde haya mordido no tiene ninguna relación con las zonas. Nos salimos un poquito del oxocelismo y entramos un poquito a la parte nutricional, evaluaciones nutricionales. ¿No? Paciente pediátrico en el que el parámetro talla-edad, cuando vemos el parámetro talla-edad, ¿qué estamos evaluando? La de nutrición aguda, la de nutrición crónica, la crónica reagudizada, todas o ninguna. Peso, edad, peso, talla y talla, edad. Hagamos un recordar. Miren, correcto. Talla, edad, muy bien, Milagros. Talla, edad, evalúa desnutrición crónica. Peso, talla, evalúa desnutrición aguda. La respuesta correcta es la B, crónica. Talla, edad, crónico.
peso, talla, desnutrición aguda. ¿Ok? Pregunta número 29, dermatitis atópica en pediatría. Es correcto. Todos los casos deben usar corticoides tópicos, siempre deben tener en cuenta las variables todos y nunca. Generalmente esa no es la respuesta. Deben bañarse con agua caliente. El diagnóstico es con biopsia. Pocos son los diagnósticos que se hacen con biopsia, eso tampoco es. Todos los pacientes presentan alergia a algún alimento, ahí está el todos, eso no es correcto. Y los antihistamínicos se usan en situaciones especiales para dermatitis atópica. Ojo que en la dermatitis atópica no se usan los antihistamínicos como opción. La respuesta correcta es la clave B. Causas de urticaria aguda en pediatría se consideran urticaria aguda en pediatría. ¿Cuáles son las causas? Alimentos, medicamentos, autoinmunes, virus y picadura de insectos. Ojo, aquí está el cuadrito. Causas de urticaria, miren. Virus, alimentos, medicamentos, picaduras de insectos. ¿Sí? No hay urticaria, debemos considerar, la respuesta correcta acá es autoinmune, el excepto decía, autoinmune. Aquí está el cuadro, lo pueden revisar con tranquilidad. ¿El tratamiento está acá? Creo que sigue la pregunta, no. Miren, el tratamiento de urticaria generalmente está asociado a la primera línea, usualmente son antihistamínicos, ¿no? De primera, de segunda generación, en el Perú, ¿qué antihistamínicos tenemos? Primera generación, la clorfenamina, con sus diferentes nombres comerciales. Segunda generación, ceftiricina y loratadina, también con sus diferentes nombres comerciales. El uso para urticaria, el uso de corticoides, solo para los casos refractarios. No debe ser primera línea en muchos sitios, en muchos lugares. En muchas bibliografías se sigue recomendando el uso de corticoides como primera línea en un niño con urticaria. La primera línea no es la urticaria. No es el corticoide. La primera línea sigue siendo solamente el antihistamínico. Pregunta 31, dice un niño de 10 años con fiebre, tos, coriza, ojos rojos. Ojo, ojos rojos, coriza, tos y fiebre. Al tercer día presenta una erupción maculoeritematosa diseminada en todo el cuerpo. El examen se aprecia una mucosa oral con lesiones blanquecinas en región de molares. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico de este caso? Sarampión. Perfecto. Exantema súbito. ¿Cómo es el exantema súbito? Fiebre 3 días y al final del tercer día aparecen las ronchas. No tiene otras molestias. Al contrario, en el exantema súbito nos da miedo. Porque el primer día de fiebre la mamá yo lo lleva, le dicen faringitis. El segundo día le dicen, lo lleva a otro, le dice otitis. Lo lleva a otro, le dice puede ser tifoidea. En 3 días tiene 3 diagnósticos. Y al cuarto día, cuando aparece el rash y se va la fiebre, el cuarto pediatra recién le dice, señora, esto es un exantema súbito, hay que suspender todos los antibióticos que le viene dando, que usualmente son 2 o 3. Pero es una enfermedad que ya no hay. Varicela, vamos a ver ahora, les voy a presentar un caso de varicela. Sarampión es la respuesta correcta. Máculo-papular eritematoso, el clásico exantema morbiliforme. Datos claves que a veces nosotros les traigo esto para recordar porque es una de las enfermedades que ha estado hasta hace un año en observación por los brotes que hay, ¿no? El sitio de aparición es cefalocaudal, de arriba hacia abajo, aquí está en el gráfico, aquí está el niño con sarampión, tiene tos, tiene coriza, aquí hay otra foto. El periodo de incubación son 10 días, tiene un pródromo de 2 a 4 días. El triple catarro, las manchas de Copley que son patognomónicas, el exantema maculopapular eritematoso, rojo oscuro, cefalocaudal, de arriba hacia abajo. La tumefacción facial, la cara se hincha un poquito, la duración 1 semana y la fiebre. ¿No? Las famosas manchas de Copley que son estas que se ven acá, como una lechecita que está ahí. Personalmente yo nunca he visto un caso de sarampión. Les voy a ser sincero, pero esto es lo que describe la bibliografía. La sospecha clínica, el triple catarro, decía catarro conjuntival, nasal y bronquial. El triple catarro. El enantema bucal característico, las lesiones en la boca, el exantema morbiliforme, cefalocaudal de cara a pies. Fiebre altas mientras progresa la erupción. Está con toda la erupción y persiste la fiebre. A diferencia del exantema súbito, pura fiebre y después aparece la erupción.
Inmunoglobulina M antitranspinosa en sangre en periodo agudo nos ayuda al diagnóstico, que no es muy usada. Solo para confirmación de casos es cuando se usa. Generalización rápida y elucidación efímera, cefalocaudal, linfadenopatías generalizadas y síntomas generales leves o ausentes. Aquí hay otras fotos como para recordar sarampión. Miren ustedes cómo se ve. Estos cuadros, miren la mancha de Copley, el periodo de incubación, los días de enfermedad. Hay 4 gráficas. En la primera gráfica está arriba, todos tienen el día de enfermedad. Y vamos a ir viendo. El rash aparece al tercer al cuarto día, las manchas de Copley está al segundo día, la conjuntivitis está en el primer día, la coriza y la tos están casi siempre del inicio. Los nódulos, el rash aparece al cuarto día, los nódulos linfáticos ya están presentes, la conjuntivitis, la coriza. ¿Sí? Vamos viendo los valores de fiebre también, nos vamos dando cuenta cuál es la diferencia entre sarampión, que es el primer gráfico, rubiola, que es el segundo gráfico, la fiebre escarlatina y el exantema súbito, para hacernos una idea. Miren el gráfico de la fiebre en el exantema súbito, valores bien altos, generalmente más de 39, 3, 4 días y aparece, cae la fiebre y aparece el rash. A diferencia, miren en el caso de sarampión, el rash está presente en los periodos de fiebre, ¿no? Nos ayuda a diferenciar un poco. ¿Ok? Pregunta 32, niña de 11 meses con exantema morbiliforme eritematoso con progresión cefalocaudal, ya saben de qué estamos hablando, con cara, tronco, brazos, con fiebre de 39 desde hace 4 días, tos exigentes, el triple catarro que hemos dicho, secreciones amarillas en conjuntivas y fosas nasales, eritema faríngeo y escasos roncos en hemostoras. Las principales complicaciones de dicha entidad son una conjuntivitis y retinitis, la púrpura fulminante y gangrena, la otitis media, la neumonía, la encefalitis, la miocarditis, la endocarditis, la nefritis e insuficiencia suprarrenal. Ajá, ahí está muy bien la neumonía, la respuesta correcta es la C. Muy bien, doctora Milagros, la otitis media, la neumonía y la encefalitis. Las 3 complicaciones frecuentes en sarampión y las más temidas, también dicho sea de paso. La neumonía en el 60%, justifica el 60% de las muertes causadas por sarampión. La incidencia de las complicaciones es mayor en sujetos desnutridos y en edades extremas de la vida, mientras más chiquitos. En los pacientes con neumonía asociada al sarampión es frecuente una infección bacteriana secundaria, se sobreinfecta. En niños que carecen de inmunidad mediada por linfocitos T aparece una neumonía de células gigantes sin infantema. La otra complicación temida es la encefalitis, más temida, ¿no? La más temida de todas la encefalitis. Puede llegar a afectar al 0.5% de los afectados, ser mortal en un 15% de los casos. Acostumbra a manifestarse entre el día 7 y 10 de enfermedad. Esto se debe a reacciones inmunopatológicas, se asocia a un proceso de desmielinización de las neuronas y afecta con mayor frecuencia a niños grandes y adultos. No es tanto los niños pequeños. La panencefalitis esclerosante subaguda es la secuela neurológica muy tardía, extraordinaria gravedad, que afecta aproximadamente a 7 de cada millón de pacientes. Esta enfermedad aparece cuando un virus defectuoso sobrevive en el cerebro y actúa como un virus lento. Secuela del sarampión. El virus puede multiplicar y eliminar en una célula a otra, pero no se libera. La panencefalitis, justo lo que hemos mencionado, es más prevalente en niños que se infectaron antes de los 2 años y se manifiesta aproximadamente 7 años después de la enfermedad. El paciente presenta cambios de personalidad, comportamiento y memoria, seguido de contracciones mioclónicas, ceguera y espasmos. Los pacientes suelen presentar niveles elevados de anticuerpos frente al virus de sarampión en sangre y en líquido cefalorraquídeo. Pregunta 33. Alfonso es un niño de 8 meses de edad que acude a su control de crecimiento y desarrollo mensual. ¿Qué áreas deben ser evaluadas? ¿Cuáles son las áreas de evaluación? Ojo, 8 meses de edad. Para eso debemos saber que existe una escala de evaluación de desarrollo psicomotor. El famoso EDP. Estandarizado para niños hasta los 24 meses. ¿Con qué se evalúa a los niños menores de 2 años en el mundo? Es con este EDP. Casi todo el mundo, cada país adopta algunas escalas. El Perú ha adoptado esta escala que es famosa en diferentes países.
Y las áreas evaluadas para niños menores de 2 años son lenguaje, social, coordinación y motora. ¿Ok? Motora, social, lenguaje y coordinación. La respuesta correcta es la clave B. Pregunta 34. Eduardo es un niño que acude a su control de crecimiento y desarrollo. Dentro de sus logros en la edad figura. Dice, reconoce y rechaza extraños. Aquí me van a dar datos para yo decir qué edad tiene este paciente aprox. Siempre que tengan estas preguntas de desarrollo, deben buscar el dato que más ha logrado el niño para su edad, el dato más avanzado. ¿No? Dice, reconoce y rechaza extraños. Transfiere objetos de una mano a otra, gatea y se para solo, dice papá y mamá indiscriminadamente, y a qué edad corresponde esto. Miren, al 9º mes los niños gatean, transfieren objetos, motora fina, papá y mamá es parte del desarrollo del lenguaje en forma indiscriminada, no diferencia quién es quién, pero los menciona, reconoce y rechaza desde el 7º mes. La respuesta correcta es la de 9 meses. Pregunta 35. El reflejo de prensión plantar está presente hasta los 2 a 3 meses, 4 a 5 meses, 6 a 7 meses, 7 a 8 meses o ninguna. Aquí les he traído para que revisen con tranquilidad cuando desaparecen algunos reflejos. El reflejo de prensión plantar concretamente desaparece a los 9 a 10 meses. Miren a qué edad todos los niños tienen reflejo del moro completo, desaparece al 6º mes de vida. Si yo tengo un paciente que tiene 10 meses y todavía hace reflejo del moro, yo debo sospechar que tiene una patología de base. Igual aquí cada reflejo, el tónico cervical, el reflejo de paracaídas, que es el de la caída, aquí vamos viendo. Entonces ya saben, la respuesta correcta en el reflejo de prensión plantar es 9 a 10 meses, la clave es E, ninguna en este caso. Pregunta 36, la dentición caduca empieza a presentarse a la edad promedio de, aquí les traje un cuadrito, caduca aparece a los 6 a 8 meses y dura hasta los 3 años. Ajá. Promedio, mire, 6 meses es el promedio. La respuesta correcta es la B. Doctor, mi hijito tiene 3 meses y ya le están saliendo los dientes. ¿Es normal? Claro que es normal. El promedio sale a los 6 meses. ¿Y hasta cuándo puedo esperar para que salga el primer diente? Mi hijito tiene 11 meses, doctor, y todavía no tiene un diente. Ningún diente. Vimos en el caso, en las clases anteriores, un ejemplo de ausencia de dentición en niños mayores de 1 año que nos hacen sospechar la déficit de vitamina D, déficit o algunos trastornos metabólicos. La edad para la dentición caduca, aquí lo dice, termina a los 3 años, se inicia a los 6 meses. Ojo, que el primer diente puede salir normalmente hasta el mes 11 de vida. Para las mamitas, para los papitos que son súper estresados. Más si son odontólogos, peor todavía. Están más estresados. La dentición permanente aparece entre los 5 y 12 años, comienzan a caerse los dientecitos, el promedio es a los 6 años. Regla práctica, 6 meses y 6 años. 6 meses empiezan a salir, 6 años comienzan a caer. Niño de 8 meses de edad, en su control mensual se refleja, aquí está, ¿ves? Esta pregunta no la podemos pasar de alto. Niño de 8 meses de edad, en su control mensual se le encuentra el reflejo de mere presente. Reflejo de moro presente a los 8 meses. Hemos dicho que el reflejo de moro, aquí está el cuadro, desaparece al 6º mes. Si tiene 8 meses y sigue con el reflejo de moro, definitivamente que es anormal. Evaluación por un especialista, si tengo 1 mes para reevaluar el reflejo, no debe citar para reevaluar porque ya está fuera de los rangos. Acudir a sus controles normales no es normal, ya dijimos. Reevaluación en 2 meses el reflejo, ninguna. La evaluación por el especialista es urgente. ¿Sí? Si lo evalúa un médico general, tengo las opciones de mandar a un pediatra o a un neuropediatra. Muchas veces el reflejo de moro puede ser incompleto o puede confundirse. Primera descripción por el moro, por eso se llama el reflejo de moro, en el año 1874, completo desde la semana 34 de gestación, o sea, los muy prematuritos no lo tienen completo.
El parcial, debo sospechar que hay una hemiplegia si tengo un niño a término grande y que me hace un reflejo de Moro parcial, solo un bracito, no completo, mejor dicho, una parte nada más. Hemiplegia, parálisis del plexo braquial o fractura de clavícula. Algunas veces, en algunas circunstancias, me he dado cuenta de fractura de clavículas porque no hacen el reflejo de Moro completo. Ausente o persistente quiere decir que hay daño neurológico severo, desaparece entre quinto y sexto mes de vida, que es lo que habíamos mencionado. Pregunta 38, dice una niña en su control que atrae un cubo con un palo, camina varios pasos hacia atrás, muestra sus zapatos y retira inmediatamente la pastilla de la botella, corresponde a qué edad. ¿No? Miren, un cubo con un palo, camina varios pasos hacia atrás, ya da pasos hacia atrás, eso deben saber. Esto se logra al año 6 meses. Camina varios pasos hacia el lado, camina varios pasos hacia atrás, muestra sus zapatos, retira inmediatamente la pastilla y atrae el cubo con un palo. Pregunta 39, el crecimiento y desarrollo, los parámetros que evalúa el TEPSI. ¿Qué es el TEPSI? Primera pregunta. Entonces aquí vamos a ver un poquito qué es el TEPSI. Les dije que hasta 24 meses, hasta los 2 años, en la escala de evaluación de desarrollo pediátrico, el EDP que hemos mencionado, el TEPSI es la continuación, ¿sí? Para niños mayores de 12 años, conocer qué áreas evalúa, motricidad, lenguaje y coordinación, tiene 52 ítems para motricidad, para motricidad son 12 ítems, para lenguaje 24 ítems y para coordinación 16 ítems. Y la pregunta decía, los parámetros que evalúa, lo que hemos mencionado, coordinación, motricidad y lenguaje. ¿Ok? Y la última pregunta que les he traído, este es un casito, el último casito, dice, paciente mujer de 6 años que acude a emergencia de hace unos días, con un tiempo de enfermedad de 2 días caracterizado por malestar general, fiebre de 38 en 3 oportunidades, rinorrea escasa, padre con cuadro semejante a hace 8 días de ocupación taxista. En el contexto de la pandemia, ¿cuál considera usted la prueba más útil para el diagnóstico de la niña? 3 cosas sobre este tema. Estamos en una pandemia de coronavirus. Bueno, los otros temas eran importantes desarrollar, mencionar, y no podía pasar por alto esta pregunta. 3 cosas importantes. En los niños tenemos la suerte de que los casos de coronavirus son poquitos. Los complicados, menos aún. Coronavirus que se hospitalizan, estoy hablando. Hay muchos niños que están enfermos, que tienen coronavirus y ni enterados. Más aún a nuestra emergencia, a la emergencia del hospital, han llegado pacientes que han tenido otra causa para acudir a la emergencia y le hemos hecho el diagnóstico de coronavirus. Les cuento 2 historias. Paciente de 4 años saltando en la cama cae y sufre una fractura de clavícula. Va porque tiene mucho dolor en el hombro y no tiene otra molestia. Llega a la emergencia, se evalúa la fractura de clavícula y se pide la prueba y se escucha a la madre toser. La que tenía tos y dolor de garganta era la madre que estaba como 4 días de enfermedad. Se evalúa al niño, la niña no tenía ninguna molestia, se le hace una prueba rápida y sale positivo. La mamá negaba que la niña ya tenía una molestia en las 2 semanas previas y tiene IgG positivo para coronavirus. O sea, ya tuvo la enfermedad y ni enterados. Esa es la forma como se presentan los niños. Sí, la mayoría son asintomáticos. Entonces debemos estar tranquilos. A diferencia de influenza, que era una enfermedad de niños y de niños chiquitos que nos daba problemas, la emergencia la teníamos saturadas, que teníamos que ventilar, esta es una enfermedad de adultos, por suerte. Respuesta correcta a esta pregunta, ¿cuál sería? Tenemos el factor de riesgo, que es el papá, que es taxista, que tiene contacto con personas. La niña tiene fiebre, 2 días. ¿Qué prueba le pediría? ¿La prueba rápida nos sirve en un inicio? ¿IgM, IgG nos ayuda? No. El tiempo de enfermedad tiene mucho que ver. Si yo quiero confirmar pruebas, si yo quiero confirmar diagnóstico en un paciente sintomático, la prueba correcta debería ser una PCR. ¿Sí? Una reacción en cadena de polimerasa para poder confirmar el diagnóstico. 7 días es un punto de quiebre que se ha considerado, menos de 7 días, más de 7 días PCR.
Y respuesta correcta, la clave B. Muy bien. Preguntas, dudas, algo que no les haya quedado claro, algún tema que sugieran, que no, que quieran alguna aclaración. Ok, si no hay ninguna pregunta, si no hay ninguna duda actualmente, si tienen alguna pregunta, alguna duda, le pueden hacer llegar a la coordinadora para que me la haga llegar y yo les responderé sus correos en todo caso. Entonces, mi agradecimiento a todos los que participaron, mi agradecimiento a todos los que han estado atentos a la clase y si hay, una vez más les expreso mi agradecimiento y si tienen preguntas o dudas, con confianza lo pueden hacer llegar a la participante. Ok, si no hay más, muchísimas gracias a todos ustedes, muy buenas noches.